Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 41, segunda vez en directo. Y ya sabéis lo que significa eso, chavales. Y es que estamos en el podcast de League of Legends favorito de tu podcaster de League of Legends favorito. Así que nada, vamos a empezar como siempre contándoos un poquito de qué va mi vida, de qué ha pasado en mi vida, pero antes de eso os voy a decir los temas que vamos a tocar en el podcast. Dios mío, es que soy tan buen comunicador. Ya hablaremos de eso ahora en la... Joder, tío, el pelo este se me puede secar de una puta vez, eh. Ya hablaremos de eso ahora en el off topic del podcast. Que intentaré que el podcast eso dure 2 horitas más o menos. Acabaremos, bueno, menos, porque ya ha empezado el directo 2 horitas y el podcast durará como 1 hora 35, 40. Quiero acabar sobre las 7. Temas que tocaremos hoy. El LOL WSD se ha filtrado que a lo mejor se va a cambiar la forma de jugar al LOL. O sea, tú vas a poder seguir jugando con el ratón, pero si quieres jugar con WSD para ver tu campeón y usar el ratón de otra forma, se va a poder. Habría que ver, porque a mí a lo mejor se me complicaría un poco para las skills, sobre todo con Cer y con la Q y tal, pero puede estar interesante, hay que comentarlo ahora. Creo que mejorará la calidad cuando te acostumbres, pero al principio será más complicado. Igualmente, no es el tema ahora, simplemente estoy diciendo lo que vamos a hablar. Luego, los cuatro equipos, repasaremos los cuatro equipos eliminados de la LEC que ya no jugarán playoffs. Luego, el bracket de playoffs y los equipos que ha elegido Carmine Corp. Luego, el repaso al bingo de LOL, que es el bingo que hicimos al principio de año en el podcast, que hay que ir actualizando cosas, si no me equivoco. Luego, una entrevista de Carti en la que dice Niski da pena, asco y vergüenza, lo cual basado. Y luego veremos Ship Esports ha hecho el Team of the Week y luego haremos un repaso de este fin de semana. Y el fin de semana que viene no hay playoffs, pues ya tiempo haremos el repaso de playoffs ya. Y si no, pues tenemos tiempo para hacerlo otro día, no os preocupéis. Así que nada, empezamos con la mejor parte para mí, que es el off topic. Vale, o sea, aquí es donde os cuento mi vida. El último podcast que hicimos fue, si no me equivoco, el jueves. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde el jueves? El jueves ya tenía las entradas de Bad Bunny porque les consiguió un amigo el jueves, de hecho, porque hicimos preventa. Así que de eso no tengo nada que contar. Luego, viernes no pasó nada. Sábado se casó mi hermana. Fui a la boda de mi hermana. No voy a contar mucho aquí de la vida de mi vida privada, pero me lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Estuvo muy guay. Es una cosa muy bonita que pasa muy pocas veces en la vida. Yo solo tengo una hermana, así que espero que sea la única vez que voy a la boda de mi hermana. Y nada, estuvo muy bien. Domingo, resaca. Lunes fui a Sportmaníacos de imprevisto, no me lo tenía pensado, pero me llamó Karasuai, que falta gente, y fui a Sportmaníacos. Y además me compré las entradas junto con Catos Implacable, que está aquí en el chat, junto con Pablo, que nos vamos a ver la LEC de Summer Finals los 3 días. De hecho, tengo aquí en el móvil y os voy a decir cuánto me sale, ¿vale? Porque tengo aquí todo anotado. Eh, Entradas, hotel y los vuelos los pillé al día siguiente. No anoté lo que valen los vuelos. No anoté lo que valen los vuelos, pero ya he comprado los vuelos. Un segundo, que tengo que meter aquí una cosita más y así os digo exactamente el precio total. Los vuelos los tengo aquí en destacados. No, no fueron caros los vuelos, la verdad, no te voy a negar, ¿eh? Fueron un pelín más caros de lo normal. Normalmente puedes pillarlos por 50 euros, pero al final me salieron por... Pues no lo sé, porque no me salen. Voy a ir a mi reserva aquí en Booking y os lo digo ahora. Gestionando los datos de tu vuelo. Que sí, solo quiero saber cuánto vale, tío. Que te calles. 129 euros dos personas son ¿cuánto? 129 entre 2 son 64,50. 64,50. Que a lo mejor ya lo puse aquí, no sé, 64,50. Da igual. Lo anoto. Vuelos. Aunque creo que ya lo anoté aquí, ¿no? Porque Hotel Lec Madrid 223. No, no, sí. Da igual. Pongamos que me ha salido sobre 400 euros. Ir a ver la LEC. Ida, vuelta, alojamiento y las entradas de 110 euros. Barato, caro. Está bien. Ojalá fuera más barato, pero no me parece tampoco una super ultra mega locura, teniendo en cuenta todo lo que voy a hacer. Son 3 días enteros de ver LOL, 3 series. La entrada no me parece cara, 110 euros. El problema es que, claro, tengo que ir hasta allí, tengo que dormir allí, y luego el alojamiento por allí, la comida por allí. Se mira unos 600 euros seguramente toda la experiencia, ¿no? No, de hecho menos, ¿no? Yo que sé, a ver, transporte serán unos 20 euros más o menos, con la entrada y salida del aeropuerto, más si tengo que comprar algún billete más de Metrobús porque no me llegan, aunque no debería. Comida, yo que sé, serán unos 20 euros al día. Pues a lo mejor sí se va 500 euros. Bueno, no es un drama tampoco. 500 euros por un fin de semana. Venga a fumar. ¡Ey! ¿Quién me sigue? Ivandom11. Gracias por el follow, mi bro. Un besito en la frente. Y es eso. 500 euros por 3 días en Madrid. 3 y medio, porque me voy el lunes por la mañana. Es caro.
pero es un evento, sin más. O sea, es justo el precio que más o menos me espero y el que estoy dispuesto a pagar, no voy a pagar más de eso. O sea, está bien y sin más, ¿no? ¿Algo más que contar el lunes? No, el lunes no hice nada más, fui a Sportmaníacos tal y cual. Martes fue ayer. Martes no hice nada. ¿De qué curras? Muy bien, gran pregunta. En hostelería, trabajo en un hotel en el departamento de camareros o de hostelería, de sala, como quieras llamarle. Pero no es tan fácil simplemente como eso. No estoy simplemente en una barra de un bar. Es un hotel que hace muchos eventos, por lo cual también trabajo mucho en la parte de eventos. Pero sí, en general en hostelería. Tengo la carrera de periodismo y estoy ahora estudiando el ciclo de marketing y publicidad. Estoy ahora estudiando literalmente el ciclo de marketing y publicidad. Tengo aquí los apuntes. Y pues eventualmente curaré de algo que no sea poner copas, aguantar borrachos, montar mesas y llevar platos. Pero de momento estudio de esta mierda. Periodismo, sí, sí, Elemental de Fanatic, efectivamente. Periodismo. Recomendación rápida, que nadie en su vida haga periodismo. El otro día un compañero de trabajo me dijo, mi hermano tenía pensado estudiar periodismo y le dije, dile a tu hermano que es un normal. No, le dije, dile a tu hermano que no tiene salidas, que si lo que le interesa es comunicar y tal, que haga comunicación audiovisual, que se puede meter por otro lado o que haga otras cosas. Pero que nadie que me escuche a mí hablar, me escuchará defender que estudies periodismo. ¿Por qué no? Porque no tiene nada, no aprendes nada, no tienes salidas, hay mucho turismo laboral. La profesión tampoco es la mejor del mundo porque está muy prostituida, muy precarizada, horarios de mierda y demás, o sea, una basura. Lo bueno, que yo con periodismo y con estos dotes que tengo, vaya, cancelar la matrícula, bien hecho, a ver si te devuelven la beca. Eh, con estas dotes comunicativas que tengo, a mí no me viene mal lo del periodismo si consigo meterme en algún lado, porque yo creo que es lo que mejor se me daría en mi vida. O sea, que dejo tercero de carrera, ¿no? Si estuvieras en cuarto, te diría que no lo dejes, pero estando en tercero, déjalo, tío. Es que no te va a servir de nada, literalmente. Es peor que filosofía. No he estudiado filosofía, pero sí que la gente dice que filosofía es una mierda. Y que no tiene salidas. Pero yo creo que filosofía tiene más salidas. Rollo, filosofía va mucho flow, ser profe, puedes ser profe de filosofía. No puedes ser filósofo, tío, no vas a ser filósofo. Sí, para ser filósofo te haces un canal de Twitch o tienes que hacer TikToker, no puedes ser filósofo de me voy a pregonar al ágora, porque no existe el ágora ya como concepto. Entonces, filosofía quizás tenga menos salidas, pero las que tiene son más seguras. Porque no es tan fácil hacerte unos opos de periodismo, no es tan fácil meterte en algo así, pero sin embargo en filosofía, tío, unos opos de profe, toma por culo. Que de hecho es mi build path es filo infinito. No, o sea, si con el ciclo de marketing y publicidad no encuentro un trabajo de lo que he estudiado, el año que viene, o sea, septiembre voy a hacer las prácticas, el año que viene, 2026, con ya 27 tacos, calladitos, me haré un máster de estudiado, ¿cómo se llama esto? De profesorado, y con el ciclo de marketing y publicidad puedo ser profe de ciclos, que eso es la polla, porque no tienes guardias, y con la carrera de periodismo en España puedes ser profe de lengua y literatura, he estudiado mucha lengua y literatura en la carrera, y a lo mejor por ser gallego y tener el celga y tal, puedo también optar a ser profe de gallego, lo cual, pues mira, quien vale, vale, y que no, que oposite. Yo, viendo lo que cobra mi hermana es opositora, ¿cómo se llama esto? Es profesora, quiero opositar, porque además yo podría optar a mejor sueldo porque tengo más estudios que ella, si me hago el máster, o sea que eso, me apetece. Eh, Me la dejo, va, ya cobro suficiente de admin de fanáticos. Literal, pues deja, tío, si no, o sea, no sé si es verdad o no, Mental. Claro, ¿cómo te llamo? Yo te llamo el Mental de Fanatic porque no sé si quieres que digan tu nombre en directo. Eh, o sea, no, supongo que estás de broma, pero si estás en segundo de carrera de periodismo, déjalo. Si estás en tercero, empezando ahora, déjalo. Bueno, ahora estás acabando. No sé, depende de cómo vayas, pero vaya, no merece la pena para nada. 27 palazos. Bro, cumplo 26 en 21 días. En 21 días cumplo 26 años. Dirás, Boci, no es para tanto. No es para tanto ahora mismo porque estoy working. Voy al psicólogo. No lo digo como algo malo, lo digo así bajito porque no quiero que lo escuchen mis padres porque no les... Porque se preocuparían, porque no lo entienden, son de otra generación. Y estoy working con ello y no me molesta, no me raya y estoy bien. Pero sí que es un tema que a mí hace un par de meses me rayaba. Voy a cumplir 26 años, y viviendo con mis padres, no tengo un trabajo fijo, no tengo una casa, no tengo un alquiler, no tengo nada, es una puta locura. Ahora ya lo he aceptado, no soy el único, la gente está así, estoy trabajando para salir de ese pozo, así que no hay problema. Pero sí que antes me rayaba a muerte Aitana. El meme ese de shooter de me raya a muerte Aitana, era yo. ¿Qué le eres en el LOL?
Pique lo que creo que piqué, porque ahora, o sea, el elo que soy ahora es, creo que solo dúo platino, en plan platino 3, platino 2, platino 1, ni puta idea. Y en Flex soy Esmeralda 4 o algo así. Mi pique elo en general creo que es Esmeralda 2. No tengo tanto tiempo como para piquear elo, literalmente. ¿Podría llegar ahí? Pues podría, yo que sé. No voy a invertir mi tiempo en jugar a League of Legends cuando estamos working a salir del pozo. Me la pena que va, no he estudiado periodismo en la vida. Y qué bien has hecho. Y qué bien has hecho. Periodismo es, yo qué sé, como... es que, tío, es quien vale, vale y quien no pague. Pues, es que, tío, yo estudié periodismo. Voy a ver porque tengo la garganta un poco seca. ¿Por qué justifico que voy a beber? Qué puta locura, ¿eh? Oversharing total, ¿eh? Últimamente estoy muy oversharer. Eh, yo estudié periodismo. Storytime. Estaba yo en segundo de bachiller. Me había sacado segundo de bachiller tranquilamente. No me importa. O sea, sin más, no tenía ninguna pretensión, no sabía que quería ser de mayor. A día de hoy tampoco sé que quiero ser de mayor. Ahora ya me da igual, simplemente quiero cobrar y tener tiempo libre. En aquel momento la gente tiene sueños y aspiraciones con 18 años. Saqué un 9,306 en selectividad, sin estudiar. No estudié para nada, porque no sabía qué quería hacer, entonces no sabía cuánto me hacía falta, entonces no me iba a matar a estudiar. Entonces, saqué en total un 9,306 en selectividad. Eso hizo que yo dijese, a lo mejor entro en selectividad, entro en periodismo, porque bueno, a mí me gustaba el LOL ya de aquel momento y yo quería ser caster, comentarista o cualquier cosa del LOL sobre todo, o yo que sé, o tertulianos por maníacos, que lo intenté desde 2015, lo llevo intentando mucho tiempo y lo conseguí, qué locura. Ahora lo tengo normalizado, pero qué puta locura haber aparecido en el canal de por maníacos, que yo le mandaba MDs a Juste en 2016, o sea, es una puta enfermedad mental esto, ahora os contesto lo del chat, pero voy a terminar la historia que si no me pierdo, que ahora os cuento que tengo la cabeza muy, muy, muy petada. Eso, 9,306. Entonces dije, vale, voy a tirar solo. ¿Sabéis cómo se hace cuando tienes selectividad? Haces una lista de las asignaturas o sea, de las carreras que quieres hacer y los sitios donde quieres hacerlas. Yo dije, no, voy a tirar una solo. Voy a tirar a Santiago de Compostela, periodismo, donde la nota media sea, la nota mínima fue un 10,3, porque en Santiago de Compostela hay 50 plazas de periodismo. Periodismo no es difícil, no es difícil, pero está overbooked y en Galicia solo hay 50 plazas en todo Galicia, entonces se peta. Solo había en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento solo había periodismo en Santiago de Compostela. Y pues era imposible conseguirla. ¿Qué hice? Año sabático, ya estaba trabajando por aquel momento, me puse a estudiar inglés y al año siguiente ya me fui a estudiar online periodismo en Madrid, que la nota estaba en un 5. Y pues me lo saqué bastante fácil porque soy una persona bastante ordenada. Claro, yo en aquel momento no lo veía así, pero ahora haciendo revisionismo histórico, simplemente pues soy una persona ordenada y responsable. Me jode decir eso, pero es verdad. Y nada, me saqué fácil la carrera. Seguimos respondiendo. ¿Qué opinas de los tweets de Minecraft de las minitas? O sea, yo no entiendo porque... O sea, yo aquí no voy a cotillear, no voy a overcotillear. Pero Minecraft no tenía una pareja china o algo así. No sé, a lo mejor lo han dejado, no tengo ni idea. Aparte de eso, ¿qué hace? Pues yo quiero creer que Mindfreak lo que hace es meme. Porque mira que yo soy malo no, malísimo, como diría Lucra. No me hago el duro, me hago el durísimo. Pues yo no soy malo, soy malísimo, soy nefasto, horrible, asqueroso ligando. Pero esos tweets de Mindfreak, hasta yo, con mi poca experiencia, literalmente la varita experiencia, no he llegado ni al número 1 en Minecraft, sé que no sirven de nada y que obviamente cuanta más gente lo vea, más se va a hacer meme y menos le vas a interesar a las chavalas. Entonces yo supongo que es de coña y quiero creer que es de coña. Es bait 100 por 1000, por 1 millón, por 15 millones. Es imposible que Mindfreak haga esos tweets en serio. O sea, es simplemente imposible, porque cualquier persona con dos dedos de frente, y Mindfreak a mí me parece una persona con dos dedos de frente, uno y medio, porque es fan de Corea, con un dedo y medio de frente, es bait 100%. Y Razor con Omar Lucas, yo creo que también era coña lo de Razor con Omar Lucas, cuando fue hace 2 años ya, hace año y medio. Era coña total, 100%, nunca hubo nada, a lo mejor sí se gustaban, o sea, son tanto el Razor como Marlucas son guapetes, pueden atraerse entre ellos, pero yo creo que siempre fue coña, simplemente se tiraban la caña porque te daba interacciones y eso es bueno para ambos, porque son los dos creadores de contenido, son gente que vive de redes en Marlucas más que Razor, y se aprovecharon del tirón para hacerlo, pero obviamente fue broma. 50 plazas porque se rayan si estafan a gente de golpe, pues no te digo yo que no. Es que, tío, es que es duro. Estudiar periodismo es duro. En Santiago, bueno, tiene el pase de vas, vida universitaria, tal y cual, pero yo creo que estudio a distancia. Es que, Dios mío.
No me arrepiento porque it is what it is y no tiene sentido arrepentirse del pasado cuando en el momento tomaste una decisión con la información que tenías y tomaste la mejor decisión posible para lo que tú pensabas para tu futuro. Vaya retaíla, pero lo he dicho perfecto. Entonces no me arrepiento, no estoy enfadado, no me frustra, pero de los errores se aprende e intento que la gente no caiga en esos errores. ¿Cambiarías a Humanoid por Chayek? El pavo es buenillo y es su primer split. Sí, pero a final de año lo hablaría. Ahora mismo, en mitad de split ni de coña, a final de año se podría hablar. Igualmente habría que verlo, porque tiene contrato hasta 2025. Y depende de cuánto te quieran cobrar, no te compensa darle, o sea, pillarlo. Ahora mismo vamos a dejar que pase la mili, porque está pasando la puta mili de jugar con Hylian and the support, o sea, eso literalmente te curte. Y cuando pase la mili a final de año, vemos si podemos estafar a Vitality haciéndole el cambio de Humanoid por Chayek. Sería lo ideal, meterle la estafa, intercambiar contratos y quedártelo con él sin pagar. Mala Mercadona. ¿Cómo que mala Mercadona, serpiente de Gasden? No, no entiendo qué significa mala Mercadona. O sea, Hook, ¿cómo se llama? Juan Roig, efectivamente, pero no entiendo lo de mala Mercadona. Bro, si no ganan fuera porque no puede estar un tío cobrando una burrada para que juegue bien 2 3 games. Sí, efectivamente, o sea, yo soy bastante, entre comillas, hater de Humanoid, tampoco es una locura. O sea, yo, si están en mi equipo, los voy a apoyar, pero... Pero obviamente, si tengo que cambiar a alguien de Fnatic, es Humanoid, 100%. Brody, XD, no hay nada que comentar, creo, pero bueno, bro, si hay que comentar, es mi podcast, es mi canal de Twitch, obviamente hay que comentar. Humanoid se tendría que ir a tomar por culo. Si este año no se gana, Humanoid fuera. Y debería devolver todo el dinero que ha estado robando la Fnatic. Porque no puede ser que el pavo sea un maulas. Cuando juega bien, juega muy bien, pero cuando juega muy mal. Es verdad que aporta muchísimo al equipo. Y se puede ver que cuando está mal y tal, y como colea y tal, o sea, se puede ver en las comps que el pavo aporta. Pero, brother, no puede ser que hayas ganado la LEC con... ¿Quién era el support? Con Kaiser. Bueno, Kaiser en ese split estaba loco, Kaiser, ¿eh? Pero has ganado la LEC con Armut. Has ganado la LEC con Armut en top y no puedes ganarla con Oscar y Upset. Si este año no ganas nada con Humanoid, le tienes que meter latigazos en la espalda. Humanoid está curtido de jugar con Hailey y más Maura no puede ser. No, sí, sí, está, o sea, pero no es lo mismo. O sea, Humanoid no jugó con Hailey, de hecho. Ah, sí, jugó con Hailey, pero en Fnatic. Humanoid jugó con Hailey en Fnatic. Humanoid jugó con Hailey en Fnatic. Sí, ¿no? 2021. A ver, repasemos rosters antes de buscarlo en internet. Este año tenemos este roster con Mikix, el anterior fue el roster de Jung y el anterior fue el roster de... El anterior fue 2023, que fue el de primero Rux, luego Advien y luego Trimby. Y sí, en 2022 jugó con Hailey, efectivamente. En 2022 Fnatic era Gunder, Razork, Humanoid, Upset y Hailey-san. Solo que jugaron un año, porque en 2021, si me equivoco, estaba Selfmade aún, ¿no? Eh, Carci Torre Favorado no tiene support bueno desde 1988. Igualmente, el cabrón de Carci, lo ha dicho 1000 veces, prefiere el dinero a jugar bien y se le nota. Carci podría haber ganado 4 legs más si hubiese querido. Carci podría haber fichado por Fnatic y haber ganado o haber jugado mucho mejor a vida mundiales, pero prefiere el dinero que la Vitality antes que ganar. O sea, que Carci infravalorado no. Carci está decidiendo que su futuro es farmear dinero y está bien. Siempre y cuando lo aceptes y no te quejes, está bien. Eh, Uy, está mal puesto. WASF no, WASD, tío, es el título, lo cambio, ya está. Kana es totalmente ilegal, es demasiado bueno. Bro, Kana es un pavo que ha jugado en T1, que ha sido top de Corea. Simplemente tuvo, creo si no me equivoco, un mal split o un mal cambio, algo así. En plan, tuvo problemas y lo. Y acabó bencheado y se vino a Carmine para enseñarse y volver a Corea. Pero le ha gustado Carmine, no sé si el dinero o le ha gustado el equipo y se ha quedado aquí. Pero lo de Kana es simplemente. Es que es top mundial casi, no tanto porque ahora no está entrenando contra los mejores y eso te hace bajar el nivel, pero Kana tiene potencial de ser top mundial porque ya lo ha sido. Espantacoñada histórica. No, si ahora no se puede saber de LOL, tío. Aún no he terminado de contar mi semana, así que no te rías tanto de mí. Es que los minerales de los batidos rentan más que los títulos. Claro. ¿Y si Carthy está en Vitality por la comida? Mítica machistada de a un hombre se le conquista por el estómago. Para pensar, señores, para pensar, sin duda, para pensar mucho y muy fuerte. Y nada, os termino de contar mi semana entonces. Lunes, nada reseñable, creo, ¿no? Y martes,
algo muy reseñable, lo cual no puedo contar porque no voy a oversharear mi vida personal. ¿Qué coño es un affair, tío? Tendrás un affair con la señora esa. Bro, la serpiente de Gasten, me conoces demasiado. O sea, me preguntas cosas que... ¿Quién eres? ¿Me sigues en Twitter? Sígueme en Twitch que no me estás siguiendo. ¿Qué coño es un affair, tío? Amorío. No quiero oversharear mi vida, ¿vale? Porque luego me pongo vulnerable y tampoco es de buen gusto. Págame, págame tú. Es un lío, primo, entérate. Brother, Afer, ¿qué cojones es eso? Pero, es que no quiero versarear, así que digamos que la tríada de las personas, de la gente, de su vida para ser felices, el salud, dinero y amor, y de los tres lo que peor me va la salud y no me va tan mal. Yo lo dejo ahí. De la tríada, lo que peor me va es la salud y no estoy tan mal de salud. Cada uno que lo vea como quiera. Una relación de amantes. Eso me ha recordado a la canción de Tiago PZK, que es Amantes, puede ser. Amantes, Tiago. Es un temazo, Amantes de Tiago, ¿eh? ¡Qué temazo! Que sí que tienes novia. No, no. A tanto no. He dicho que nos hemos enterado cojas. Que no. O sea, cuando tengas enterar. No sé si cuando tengas enteraréis. Plan rollo, no digo que vaya a tener pronto o no. Pero me refiero, no sé si lo sharearía de esa forma. Rollo. O sea, la gente de internet no sé si se va a enterar porque en Twitter no sé si lo voy a poner. En el tweet, en el Instagram del LOL no lo voy a poner. En mi Instagram personal sí. O sea, no creo que lo versharé tanto. Tengo que hacer ahí. Pero ¿cómo que sharearía Bautis? ¡Compartiría! ¡Ah! Es que. A ver. Espera un segundo. Vale, nada interesante. Me voy a fumar. ¡Ey! Así me gusta, Serpi. Gracias por el follow. Te voy a llamar Serpi y te jodes si no te gusta. Es que, bro, estoy. Vale. Contexto. Ya está. Overshareamos todo. No, es mentira, pero. Ayer. Luego que se uso palabras en inglés. Eh, Ayer happen things que no voy a contar. Pero eso me hizo tener que estar en mi puto prime como comunicador. Ah, eres el NTL exiliado, cabrón. Ya sé quién eres. Y eso, me hizo estar en mi puto prime como comunicador. Entonces tengo la cabeza cocida desde ayer por la tarde que tuve que estar ojo a visor con las habilidades sociales al 500. Y entonces pues hoy aún sigo un poco requemado porque he dormido mal, he comido mal, he tenido que madrugar, he estudiado, estoy cansado y entonces pues tengo la cabeza frita. Que eres de Lugo, colega. Que no, que soy de cerca de Vigo, o sea que soy de la provincia de Pontevedra, pero sí, entiendo el chiste. Y eso, entonces, es que es que es eso, que estoy muy cansado, gente, porque he tenido que hacer muchas cosas con mi cabeza. Un chiste de coca y eso se arregla. Maca negra. Esta basura ya me la he tomado hoy. Yo no noto la diferencia. Esta es la tontería hasta que dice Axineas en Alio Podcast, que lo decía también antes en Discutiendo Tranquilamente, que supuestamente es como la polla, él lo vendía como Dios. Eh, en plan, que hacen mil cosas. Y pues para mí no me sirve de nada. La tomo a diario y la verdad, no sé si yo me tomo una pastilla, no sé cuántas son. De verdad, a mí no me hace una mierda. Pero bueno. Eso, como decía, no puedo entrenarte en todo lo que tenga que ver con guarrear. Soy gallego. Si es. Somos bastante guarros también. La verdad es que Valencia y Galicia, guarros y cocainómanos. Pues eso. Vamos a ver los beneficios de la maca negra esa, que es fake. Beneficios de la maca negra. Gente que está viendo esto en YouTube, ya sabéis que la intro del podcast, o sea, el podcast tiene marcas de tiempo, como los minuters de Karasu, pero yo no pido un mínimo, así que no pasa nada. Si no os interesa esta mierda, ya lo habréis saltado, así que no sé para qué digo nada. Vale, beneficios de la maca negra. Un segundo, un segundo, que os lo voy a poner en pantalla, pero tengo que recortar, porque se ven mis búsquedas, mis preguntas a ChatGPT, ya hay preguntas que no quiero que veáis. Y no voy a elaborar más, ¿vale? No voy a elaborar más. No vais a ver las preguntas que le he hecho a ChatGPT. No por menos de 50 euros. Eso ya os lo digo yo. Qué locura, qué locura, qué locura. Vale, cambiamos de aquí. Bien. Un segundo. Que me voy a poner el chat aquí. Y ahora cambiamos. Ahora sí cambiamos. Son placebo. Que te las ha dado la cocina esa. Pues os leo lo que pone. 1 de 10 extra. No me jodas que son homeopatía.
¿Cómo que extracto 1 de 10? Espérate, que son homeopatía de verdad. No pone nada. Pone que trae extracto de raíz de maca, vitamina B12, selenio y zinc. O sea, estoy chupando una pila. Estoy chupando una puta pila. No, a mí me acaban de joder que estoy chupando pilas. No sirve la homeopatía, yo tomé 4 pastillas distintas de esas vainas, de esas simultáneamente y no sirven. La homeopatía proxia no sirve. Acabas de perder el efecto. Sí, me acabo de joder. Ingredientes: agua, azúcar, sal y muchas cosas bonitas, ¿eh? Eh, el zinc es bueno para la testosterona. Sí, o sea, uno de los que se supone mejores beneficios de la maca negra es que te pone la polla como la pata de un perro envenenado. Yo nunca he tenido problemas con eso, entonces no sé si he cambiado en algo. No tengo que tener problemas porque no tengo, te imaginas, no tengo pito. No tiene pito. Vale, vamos a ver qué nos dice ChatGPT de la maca negra. El número que aparece de concentrado es la potencia de veces por 1000. ¿Pero eso es con la homeopatía o con los suplementos? Como mástil de navío portugués, literal, como una carabela, creo que se dice. La Pinta, la Santa María y la Niña, que son los tres barcos de Cristóbal Colón, eran carabelas, las tres, puede ser. Bueno, maca negra, aumento de energía y resistencia. No lo he notado, vivo cansado. Mejora la función cognitiva. Ya soy muy listo de siempre. Aunque sí que a lo mejor me noto un poco más lúcido últimamente. Yo qué sé, tío. Pero eso es porque estoy teniendo más introspección, más mundo interior y estoy siendo una persona mucho más funcional. Yo creo que es más por eso que porque me estoy tomando una pastillita. Equilibrio hormonal y fertilidad. En hombres puede aumentar la producción de esperma y mejorar la motilidad espermática. También puede tener un leve efecto en aumento del libido y función sexual. A ver, no lo sé, porque yo no me pongo a ver cuánta... cua- No me pongo acá... No me corro en un bote para ver la cantidad ni la calidad. Y el aumento del límite de función sexual, no lo he realmente no lo he notado. Soy una persona bastante oscilante en eso, va mucho con mi mood, con el tiempo que tengo en la vida y el momento vital en el que estoy, y no he notado ningún cambio significativo. Claro, ¿cómo lo voy a decir? También sirve para pintar paredes. La maca negra, sí, claro, porque es un tinte al fin y al cabo. Reducción del estrés y mejora del estado de ánimo. O sea, sí que estoy mejorando mi estado de ánimo, pero creo que es más por trabajo mío que por tomarme una puta pastilla, la verdad. Propiedades antioxidantes. Ayuda a combatir el estrés oxidativo y envejecimiento celular. ¿Qué coño es el puto estrés oxidativo, tío? Que se me oxidan las neuronas. Ah, no tiene, o sea, que te sientes mal porque se te oxida todo. El punto 6 me viene bien a mí. Ey, gracias a Tempest. ¿Por qué no ha salido la alerta? O sea, ¿va a salir la alerta ahora o no va a salir la alerta? ¿Va a salir la alerta? Sí, sale la alerta, perfecto. Es que no lo estaba viendo. Gracias a Tempest por el follow. Rata Fumona número 5. Ha sonado la alerta un poco petada. A veces una petada, a veces no. No sé cómo hacerlo. Y yo no voy a intentar ni arreglarlo. No me rayo. Buenas. Y 6. Soporte para salud ósea. Aporta minerales como calcio, fósforo y magnesio que, que favorecen la densidad ósea. Eso te viene bien, mental. Eh, las dosis típicas diarias son de 1,5 a 3 gramos. ¿Cuánto es una pastilla de estas? Son 163 gramos y son 240 pastillas. O sea que son 240 pastillas entre 163. Cada pastilla es 1,4. Vale, sí, o sea, una pastilla al día está bien. Te escribí hace poco en TikTok y me pasaste en enlace este. ¿Por qué? ¿Para pedirme el canal de Twitch? Puede ser. No sé, o sea. Ah, sí, eres tú el que me dijo lo de bro hacer directos. Gracias por pasarte, tío. Se me da muy mal hacer de famoso. O sea, cuando me pidió el chaval la foto en la LEC, o sea, fue todo como muy orgánico porque el chaval era muy majo, pero luego me quedé rayadísimo. A mí me pasó fotopolla. No eres el único, no te sientas especial, Serpi. Soy el único que le pasó un video. Soy el que le pasó un video al chaval random. Ah, sí. No eres no el único tampoco que ha pasado eso. Me han llegado como tres. O sea, hay gente que no sé, se desbloquea el móvil en el bolsillo y me comparte una publicación. Y yo, pues, acepto y le doy like, tío. Yo qué sé, tío. Pues me hace gracia el TikTok, sí. No me hace gracia el TikTok, da igual. Si no te acepto la conversación, no puedo leerlo. Y yo soy muy cotilla. Y no me mandéis fotopollas, porque soy muy cotilla. Las voy a ver aunque no me gusten. Traducción. O sea, a mí no me vendría mal tampoco lo de. O sea, lo del salud ósea. Pero yo tengo problemas sobre todo con... O sea, yo tengo... Iba a enseñar la rodilla.
Y no vais a ver nada. No podéis hacerme una radiografía a través de la cámara. Yo tengo problemas de rodilla. ¿Cómo de graves? No mucho, pero sí tengo problemas de rodilla. Entonces, mi problema es eso. Yo tendría que tomar que si colágeno, que si hacer ejercicio, que si lo que sea. O sea, yo hago todo lo que puedo para mis rodillas, pero no me puedo comer 50.000 pastillas. A lo mejor debería. Lo hice una temporada. ¿Me mejoré? No. ¿Me debería haber esforzado más? Quizás. ¿Tengo tiempo? No. ¿Soy un desastre? Sí. Siguiente pregunta. Dicho eso, hablando de salud, también tengo un problema de... O sea, ahora mismo tengo muchos mocos porque resulta que tengo alergia. ¿A qué tengo alergia? Llevo 2 años esperando que me hagan las pruebas. 2 años. Que cuando me las hagan ya los análisis que me hicieron ya están caducados, tío. Se me caducó la sangre. He cambiado a cero negativo ahora. Pero bueno, cosas de la seguridad social, de la salud y de la sanidad. Yo no me quejo porque sé que si me pasa algo grave voy y me curan, pero con gilipolleces es una tocada de huevos. Dicho esto, no tengo nada más que comentar de off topic y como está viendo un podcast en directo, vamos a pasar a comentar los temas. Igualmente, cualquier persona que esté por el chat quiera sacar el tema que quiera y comentarlo, yo os respondo con gusto y con cariño y amor. Por lo cual, eso. Vosotros seguid dando por el chat y yo os voy respondiendo. Pero vamos a intentar empezar ya con el podcast, ¿vale? A las pollas seguro que no tienes alergia. A ver, nunca he probado una. No tengo ningún tipo de interés de probarlas. Se escucha bien así cuando me pongo lejos, porque así se ve un poco la camiseta del Agumon. Por cierto, vale, ya lo sabemos todos. Ya he overshareado. Ayer tuve una cita, ¿vale? Esta camiseta, polla sola, liga sola, es una locura, chaval. Mira qué guapa está. 10 euros en Japón en el Uniqlo. Qué puta locura, tío. Iba a hacer el chiste de decir, olerla y decir, aún huele a ella. Pero no soy un puto perturbador. Y eso, que a las pollas no tengo alergia, no, no me interesan. Oye, me suena mucho el acento gallego, ¿es de la parte de Cangas o me pego un triple? No, es un poco más abajo. Yo estoy más pegado a Salvaterra, o sea, a Portugal, pero, o sea, no sé, yo tampoco sé qué acento tengo. Yo para mí, yo me escucho ahí mismo y pienso que tengo acento neutro, porque tampoco tengo acento ultra marcado. Hay gente que tiene un acento muchísimo más. La cita, ¿sabes? No, no voy a overchat. Me sacáis cosas. Me preguntó por el LOL, porque sabe que juego y ella no sabe nada del LOL. Y me preguntó con curiosidad genuina. Brother, en el momento que pregunté eso dije, está chísima, o sea, no puedes preguntarme eso y que no te interese yo un mínimo. Sí, neutro, una polla neutro, ¿verdad? No. O sea, no hace falta. No hace falta que lo super comente, rollo, que lo esfuerce, pero yo tampoco creo que tenga un super acento marcado. Hay gente con un acento mucho, mucho, mucho más marcado, tío. Tengo un pelo de mierda y eso que me duché y me saqué todo. O sea, tengo un pelo asquerosamente horrible. ¿Indicada o está loca? Misma respuesta. Son las dos. O sea, pueden ser las dos, se pueden solapar, ¿sabes? Eh, yo conocí a mi novia por unos colegas que jugaban LOL, vi el cielo abierto. Que tu pareja juega al LOL, no sé cómo de bueno es. Yo he tenido una pareja que ha jugado al LOL. Y a ver, tampoco te voy a decir que es una mierda, pero yo qué sé, yo, por ejemplo, para mi forma de ser de jugar, a ver si se apaga la luz de los cascos, se me han apagado. Perfecto. Pero yo muchas veces me apetece jugar solo, te veo conectado, te pregunta de jugar, y es complicado, ¿no? A ver, hay que ser muy comunicativo en ese caso, pero porque mi forma de jugar es que a veces me apetece jugar solo. A mi novia no sabe lo que es un minion. No habrá segunda cita, pero la mía por lo menos sabe lo que es la presión y que no puedes ejercer presión en dos partes del mapa y tener jugadas ganadoras a la vez. La mía no sabe que somos novios. Me pasa, eso es literalmente lo que pasa a mí ahora mismo. O sea, es que me preguntó, oye, ¿y cuando lo comentan qué dicen? Y yo, claro, soy play by play, soy play by play de Sportmaníacos. Y dije yo, mira, pues yo cuando comento, que además le dije, soy amigo de Ibai, le dije, tengo el número de Mellado, le dijiste eso, pero de broma, se lo dije, pero de broma. Pues sí, ya comenté, pues nada, pues cuando se están peleando, pues están comentando un poco cómo se pelea. Y cuando no están peleando y están ahí jugando simplemente, pues están comentando, porque el juego tiene mucha más estrategia que simplemente pegarte y punto. Y me dijo, no solo pegarse. Y yo, no, 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 hay cosas. Por ejemplo, tú estás arriba y tú estás abajo. Tarará. Entonces eso. Qué locura, tú estás arriba y tú estás abajo, tío. Qué locura. Pero sí, eso. Lo único malo de mi novia es que es plata y yo diamante 2. A ver, es un drama, pero tampoco es una. O sea, yo qué sé. A mí me pasó con esta pareja que tuve que jugaba al LOL. Ella era malísima, horrible, asquerosa. Ningún problema, yo jugaba con ella, no había problema.
Pero cuando a veces yo le quería enseñar, era imposible. Era imposible, porque no quería aprender. Y eso ahí me frustraba porque le quería enseñar. Pero bueno, ya al final jugaba simplemente por pasarlo bien y ya está. Pero ya que sé un poco más que ya me gustaría haberle enseñado. Ahora que se joda, que se va a quedar Hastuk en hierro o lo que sea, su tren ya pasó, ¿no? ¿Qué le gusta expresar al colega? Buena fantasmada. No, bro, o sea, no. Compartimos el mismo tipo de humor y se lo pude decir de broma y ella saber que no estaba flexeando, lo cual fue muy guay. ¿Puedo dejar de oversharear? Sí, vamos a dejar de oversharear. No os voy a contar más de mi vida, tío, aunque sois unos cotillas de la hostia, ¿eh? Por menos de 5 subs yo no cuento nada más. Y por 20 subs cuento la cita entera. Le dijiste que me tienes agregado en Discord. No, no le dije que soy amigo de Ibai, pero le dije, ¿conoces a Ibai? Sí. ¿Conoces a Mellado? Sí. Pues tengo el número de Mellado e he ido a su programa varias veces. Que ella ya lo sabía. Porque no nos conocimos ayer. Y ya habíamos hablado en un grupo de amigos y ya sabía que yo hago cosas del LOL y que te con esa gente. O sea, no es tampoco nada, simplemente le expliqué. Coño, ¿de qué trabajas? Pues soy un fracasado, soy un nini que además soy. No, es que no soy un nini, soy un sí, sí tengo estudios, sí tengo trabajo y aún por encima hago más cosas. Pues, ya está. Amigo de Ibai, a ver, no dije que es amigo de Ibai, pero te imaginas que le suelto. Oye, ¿quieres un saludo de Ibai? No. Dicho esto, vamos a empezar con los temas del LOL, ¿vale? Y me cortáis en cualquier momento para comentarme cualquier gilipollez, gente. Primer tema del que vamos a hablar es Skin. Le dijiste que eres miembro de Fanáticos. No, la verdad es que no le dije que soy fan de Fnatic. No me preguntó, o sea, me preguntó cosas de LOL, pero no me preguntó si era fan de algún equipo. Creo que no sabe que hay equipos. Igualmente le tengo que en algún momento relación por interés. No, no, pero nada, nada que ver. Nada que ver. Era simplemente coñas porque sé que podía hacerlas. Igualmente, sí me. O sea, tendré que. Si hay más citas, si hay más cosas, si se habla más, le tendré que contar que soy fan de Fnatic. Para cuando se juegue las Spring Finals, si perdemos, que sepa por qué no le contesto. Eh, Vámonos entonces con el primer tema. Ahí está. Primer tema. Skin Spotlight ha sacado estas filtraciones de que WASD will be coming. Espera un segundo. Voy a poner aquí el chat para leeros. Seguimos hablando de los temas que queráis. Vosotros me vais comentando. Mierda, esto no lo puedo compartir. Esto. Yo os voy leyendo igual, en el chat. Pero vamos a comentar temas interesantes también, ¿no? En este caso, WSD will be coming as a new official input method. Flash has three settings: cursor, WSD with cursor enhanced, WSD with cursor fallback. Unsure what they do. Lo traduzco. Básicamente van a poner que te pueden mover con WSD. Si el LoL es viable con WSD, puede ser viable con mando. Sí, sí. En 2020, 2019, cuando se hizo el evento este de 10 años del LoL, se anunció que coming soon, ya ha pasado un tiempo, iba a salir LoL para consolas. Pero va a ser el Wild Rift. El Wild Rift de móvil es literalmente con el joystick moviéndote, ¿sabes? Pues va a ser lo mismo, o sea, se va a jugar LOL con mando cuando salga para consolas. 100% va a pasar. Luego, esto no te quita que puedas usar igualmente el cursor de movimiento para jugar. Ahora vamos a ver, dice la serpiente de Gasden. Vaya tontería. No es tanta tontería. Vamos a hablar ahora de lo que puede mejorar y lo que no. Pero vaya, vamos primero a ver esto, ¿vale? Básicamente, vas a poder flashear con el cursor, usando un cursor mejorado o un cursor con fallback, que no sé qué es, aún no sabe lo que es eso. Can still click to move en vez de hacer WSD. Bueno, esto voy a traducirlo. Tiene un interruptor para lanzar de forma inteligente y disparar en la dirección que mira tu personaje. O sea, el flash como el que puedes dar un botón y como precastearlo y lo lanzas cuando tú quieras, ¿no? Aquí vemos las fotos de las opciones. Eh, claro, la putada es, si te mueves con WSD, ¿cómo tienes habilidades? Pero si usas la W para moverte, con la W como la usas. Claro, eh, lo lógico supongo sería cambiar las habilidades al 1, 2, 3, 4 y las activas al F1, F2, F3, F4 a botones del mando, al espacio o a otros botones menos accesibles, pero sería cambiar. No creo que sea. Yo creo que es un poco mejor que jugar con mando. Ahora explicaré por qué. Pero vamos primero a comentar todos los cambios antes de explicar por qué creo que es un poco mejor. Por ejemplo, aquí el Super Spells, Space y F, claro, tú juegas con WSD, le puedes dar al F igual, le puedes dar al espacio, le puedes dar incluso al control como una habilidad en vez de hacer control 1 para subir tus habilidades. No lo sé. Sería acostumbrarse. Yo, por ejemplo, con esto, lo que haría es, yo que soy OTP Ceri, yo por ejemplo que soy OTP Ceri, WSD para moverme y quitear,
y me pongo la Q de Ceri en el clic del ratón, ¿sabes? Con un clic, con el clic derecho, pego el básico normal y con el clic izquierdo tiro la Q, por ejemplo. Y luego la W, la E y la R las tiro desde el teclado. O, por ejemplo, la E la puedo tirar desde el ratón, desde el lateral para dashear. Y la W y la R, que son habilidades que necesito tener menos a mano porque son más planificadas, puedo tirarlas desde el ratón. O sea, se podrían hacer cosas. Por ejemplo, a mí con Ceri me gusta porque, tío, con Ceri estás todo el rato Q, 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 Q. Fallo 20.000 básicos porque estoy moviendo el ratón de un lado para otro de la pantalla para quitear, para moverme para atrás y tengo que ver el ratón muy rápido. Así tengo que hacer así. Ah, no me captura el OBS, el ratón. Sí, sí que lo hace. Vale, tengo que hacer por un lado para otro y realmente no need de eso. Porque si puedo simplemente moverme como si fuera el Valorant y tener el ratón apuntando al rival, va a ser mucho más cómodo para mí pegar básicos. Entonces, depende de para qué, es más fácil, ¿sabes? Se pierden muchas opciones de posicionamiento, no ya que el WSD eso te deja 8 direcciones, además de que la grieta está inclinada. Lo manco no se quita, eso 100%. Sí, pero por ejemplo, para de carries, para quitear es mil veces mejor, 100%. Para de carries es mil veces mejor. Porque te deja moverte independientemente de dónde estén apuntando tu ratón. Lo cual hace que puedas pegar más básicos, pegar mejor básicos, pegar básicos en el tempo perfecto y tirar habilidades al lugar que toca. Yo lo pienso con Ceri porque es el personaje más loco con eso, porque puedes tener la skillshot, la Q, apuntando todo el rato al rival sin mover para nada el ratón para moverte. Pero con otras de carries también está muy roto esto. Igualmente, no sé cómo, habría que ver cómo se pone, pero yo creo que esto, o sea, que los mejores jugadores del LoL en un futuro jugarán todos con esto, si entra al final. Porque te permite más control sobre lo que haces. Porque el ratón ahora está sobrecargado en el LoL. El ratón te mueves, el ratón tira habilidades, el ratón apunta. Si el ratón solo tiene que apuntar, vas a fallar menos, vas a estar más atento, va a ser más natural el movimiento del LoL. Va a costar al principio mucho, pero yo creo que esto en un futuro todos los ADCs del LoL van a jugar así. Seguramente los medios también. Quizás en jungla sea el rol que menos te importa eso. E incluso les interesa más estar con la Nidalee, ¿sabes? Qué cabrón. Eh, yo creo que eso, que puede tener interés para mejorar mecánicamente la brecha y hacer que sea aún más importante lo mecánico en el LoL. O sea, para mí tiene interés. Lo probaré sin duda cuando salga. Y por eso, por ejemplo, move left, right, up, down, o sea, WSD. ¿Cómo que left, right, AD, AD? Ah, sí. Porque lo tienes superpuesto, en plan, moverte arriba, abajo, izquierda, derecha, lo pone como doble veces. No entiendo por qué, pero bueno, ya se habría que ver cómo funciona. Click to move, bueno, sí, por eso. Autoataque en el ratón, sí, sí, o sea, no me parece una locura. Puede ser algo que funcione realmente. Sobre todo para eso, para lo que yo digo. AD Carries creo que sí. Tampoco mucho más. Ahora, vamos un segundo, a ver si lo encuentro por aquí. Quiero repasar rápido el bingo que hice del LOL. No sé si los reales se acuerdan de un bingo que hicimos del League of Legends. ¿Tengo algún mensaje importante? Porque lo siento. Tengo que ver. La nena es media sad, pero conmigo está contenta. No, nada importante, gente. Ya contestaré lo que tengo. Mención especial a Tengo un móvil que se dobla. Menuda gilipollez, pero qué feliz me hace. Pensaba que iba a ser una cosa que al final me iba a dar igual, o no le iba a aprovechar tanto, o no me iba a interesar. Pero es la polla, es la polla. No se lo recomiendo a nadie que ni se lo compre, es una tontería. Es la polla. Vale, vamos a hacer el bingo del LOL, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Fotopea. Ahí está. Abrir. La nena es medio sad. No me jodas, yo también. Sí, hombre, tienes un móvil que se dobla. Es importante que te traiga un viewer merluzo. ¿Cómo? Ah, ¿me mandaste algún mensaje importante, Pablo? ¿Te tengo que responder por WhatsApp? Lo siento. No me jodas también. ¿También tienes un móvil que se dobla? ¿Qué móvil tienes? El mío es el Xiaomi, mi flip este. Entonces yo creo que tenemos que liarnos. Que no. No, entonces no entiendo, Pablo. ¿Qué pasó? Eh... ¿Me he desenfocado? ¿Me he desenfocado? Z Flip 5. Ah, yo tengo el Xiaomi. El único que tiene Xiaomi que se dobla así. ¿Me puede enfocar? Bro, ¿me puede enfocar? En serio lo digo, Hola, hola, enfócame. Hola, hola, hola.
Bro, te juro que me voy a matar. Me voy a acordar. Que el mensaje que recibiste era yo pasando el tweet de link a Hayden Tony. Ah, vale, va, gracias. ¡Ah, ya me enfoqué! Guay. Vale. Un segundo, que tengo que configurar la pantalla porque aquí ya no me importa, no hay nada que no versearé. Genial. Vale. Vamos a repasar el bingo, lo que podemos seguir jodiendo, ¿no? ¿Dónde pongo? El color aquí ya está en rojo, vale. Tiguan no va a mundiales, a unos ídolos mundiales. Un momento, que voy a abrir el chat por aquí. Rogue vende a final de año. Si vende a mitad también cuenta. O sea, que Rogue vende en general. Fnatic gana un split. Esto pasa en 3 semanas. Cloud9 gana un split. Esto pasa en 3 semanas. IG gana un split. Esto pasa en 3 semanas. Genji pecho fría. Genji ya pecho frío. LCK LOL. Genji pecho frío. ¿Se puede considerar pecho frío esto? En la CAP, ¿no? Fue la CAP. ¿Se puede considerar pecho frío Genji perdiendo 3-2 contra Hongo Life? No lo consideraría yo pecho frío. 27 años la criaturita. ¿Qué pasa, bro? LATAM gana un LTA Regional Championship. Esto es que le ganan cuando se juntan las dos regiones, ganan uno. De momento no ha pasado. Heretics mantiene roster. De momento lo está haciendo, pero es hasta final de año. Coilec no gana nada. De momento se está cumpliendo, pero no ha terminado el año. G2 hace un reverse sweep. G2 ha hecho un reverse sweep este año ya. No ha tenido oportunidad. Ha ganado 2-0, 2-0, 3-1 y ha perdido. No ha hecho un reverse sweep este año un G2. NIP va a un internacional. Esto pasará, espero. Vitality sube a la academia. Niski cuenta como academia. Lot, nueva superestrella, lo voy a tachar. Lot está jugando muy bien. Al principio del split jugó muy bien y luego ahora ha vuelto a jugar bien otra vez. Así que lo voy a contar ya, ¿vale, gente? No es una superestrella, pero bueno, es defendible que es muy buen debut de Lot ya. Brasil planta cara en EA, este momento no ha pasado. Sorpresa con el campeón de Corea, este momento no ha pasado. Europa gana un internacional, pasa ahora en el MSI. España gana un EMEA. EMEA Masters. Lo ganó. ¿Quién ganó el último EMEA Masters, tío? Lo ganó el equipo este. Los ratones, es verdad. Pues no, de momento España no ha ganado un M Masters. Acabas de mandar un mensaje en blanco, Serpi. LCO elimina NA, aún no ha pasado. Espera, first stand, first stand. First stand. LCO es APAC, vale. Solo que LCO es la liga y APAC es la región. Es como LEC y EMEA. A ver, Team Liquid quedó fuera. Y CFO les ganó a Team Liquid, si no me equivoco, ¿no? Si CFO les ganó a Team Liquid, cuenta como lo que los han eliminado. Porque han quedado 3-1, ¿sabes? CFL ganó a Team Liquid. Lo contamos, lo contamos. LCO eliminó a NEA. Flying Oyster ganó un bono contra Corea. No le ganaron a Hanwha el Bo 3, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo. CFO a Hanwha además no le ganó ni un mapa, tío, para que pueda justificarlo. Y Fake que se retira, esto pasará. 100% pasará. Estamos a punto. ¿De qué? Nada, porque este a lo mejor no pasa. Entonces nada. Pero estamos a punto de hacer línea por un par de lados, ¿eh? Parus no es tan bueno, ya lo tengo, qué buena. Bien, vale. Tampoco había mucho más, pero bueno, van cositas ya con este bingo y a ver si podemos mejorarlo un poco más. ¿Qué más temas tenemos por aquí? ¿Qué hora es ya? Bro, ya son las 6, ¿eh? Yo quiero cerrar directo a las 7. Yo he estado media hora contándoos mi vida, que a nadie le importa. Bueno, os importa a vosotros, muchas gracias. Faker te va a jubilar a ti. Pues ojalá me jubile Faker, tío. Yo lo quiero es estar jubilado ya, estar tranquilo, estar chill de pana, tío. Vamos ahora a ver el bracket de playoffs, ¿vale? Eh, un segundín, que hacemos así, hacemos así, hacemos así y ya veis el bracket de playoffs. La nena es media sad, pero conmigo está contenta. Qué temazo ese, ¿eh? Muy bien. Este es el bracket de playoffs de la League of Legends EMEA Championship Spring Split 2025. Playoffs. Ya lo dije, bracket de playoffs. Ya lo dije. Tenemos que el equipo que ha quedado en first lugar, solo perdiendo una mejor de 3 contra el mejor equipo de la región, Fnatic, es Carmine Corp. Carmine Corp ha elegido a
Movistar Koi, también conocidos como M-Koi, también conocidos como Koi, anteriormente conocidos como Mad Lions Koi y anteriormente conocidos como Splice. ¿Te imaginas? Empieza a tirarle todo. Fnatic, por consiguiente, se ha encontrado con el otro equipo del top 4, el cual está en el upper bracket, el cual es G2. Por otro lado, tenemos que Giants ganó a Team Heretics para clasificarse de forma directa como quinto al playoff. Y Team Heretics, en una partida milagrosa y bastante difícil, consiguieron vencer a Vitality, que con el bufo de minerales no consiguió ganar al equipo español. Esto nos deja con 3 equipos españoles, uno que se creó en España, otro que tiene jugadores españoles y un solo francés como es Carmine Corp en estos playoffs. Carmine Corp, yo defendía en Sportmaníacos y lo seguiré defendiendo, debía haber elegido a G2. Karasu, ¿cómo me jode? ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode? Tenía razón. Y Carmine Corp piensa que Koi da pena, asco y vergüenza y por eso lo han cogido. ¿Cuál es el que se creó en España? G2. Se creó en España, pero ahora tiene sede en Berlín. Pero fue esquivo español unos años. Eh, Pues eso, me jode, pero acaso tiene razón. Carmine Corp piensa que Koi son basura. Porque no me lo puedo explicar de otra forma. O sea, el peor equipo del top 4. O sea, Carmine Corp puede dejar entre Koi y G2. Y eliges a Koi. A Koi, que viene en trayectoria ascendente, que viene con el bufo de que se ha develado toda la mierda, que viene con el bufo de que ya no tienen que comer cristales, que viene con el bufo de que les dan ibuprofenos, que viene, literalmente, Koi viene dopado, tienen ibuprofenos, tienen batidos sin cristales, tienen hasta un colador en la cocina para colar los smoothies. O sea, Koi viene en peak performance después de haber jugado en casa el road trip. Y Carmine Corp dice: No, los voy a coger a ellos, los voy a elegir, los voy a piquear. Me parece troleada histórica. ¿Has visto tú que puso 0 de Dallas? No, pásalo por el chat y lo vemos. Porfa. A mí me parece que puntos por los cuales creo que G2 es el equipo más gratis del top 4 y es el que tenía que haber elegido Carmine Corp. Y yo me alegro de que lo tenga Fnatic. Punto número 1. Históricamente G2, por el winner bracket, siempre ha dado pena, asco y vergüenza. Es verdad que justo en verano, o sea, en invierno, llegó a la final por el winner, ganando a Giants y a Fnatic, pero bueno, choqueada histórica de Fnatic siempre. La de esta vez no pasa, pero sigue pasando. Y nada, pero muchas veces G2 ha caído en lower bracket perdiendo series para hacer luego el remismo por debajo, jugando más partidas y llegando más engrasados a la final. Entonces, punto 1. Coger a G2 en primera ronda y en lower bracket, o sea, y en upper bracket es siempre bueno porque es su punto más bajo de los playoffs. Siempre van a ir para arriba, es muy difícil que vayan para abajo por cómo funciona la organización y por cómo juegan y por todo. Entonces, eso es punto 1, es muy importante. Punto 2. G2 es el equipo que peor viene jugando. Es el equipo que más debilidades tienes. Que más fácil es de castigar. Que peor es. ¿Qué significa eso? Me guardo aquí el tweet, ¿vale? Ahora lo vemos. Eso significa que tú, cuando piqueas un equipo. Joder, es que me estoy atragantando con mis propios mocos. Puta alergia. Eso significa que tú, cuando piqueas un equipo, tú no piqueas. O sea, tú. La idea es coger al peor equipo posible. Ganar gratis. Tener una semana más, jugar más partidos, practicar más y ya te preocuparás luego por el resto. Entonces, para mí, G2, que es el peor, que es el que tiene más problemas, es el que históricamente es más fácil ganarle en upper bracket, es el rival a batir igualmente, porque G2 es el equipo que históricamente más lex ha ganado. Entonces, si lo puedes pillar en peor momento, te lo quitas de delante y le ganas. Y ya está. Yo lo que debería hacer cualquier equipo. Coger a G2 y mandarlo al loser lo antes posible. Para quitarte de delante eso de G2 por lo menos hasta la final, ¿sabes? Y ahora ya, si Fnatic gana, ya tiene casi camino libre hasta la final. Porque es el rival a batir siempre G2, aunque estén mal, siempre se crecen. A mí me parece genial. Problema, Fnatic siempre se caga contra G2 muchas veces. Veremos qué pasa. Yo creo que este año no va a pasar. No te cagaste en Vista Alegre, no, ¿cómo se llama? En el Madrid Arena, no te vas a cagar en Berlín. Además, yo creo que ahora mismo Fnatic es mejor que G2 en todas las líneas. O sea, Skewmoon y Labrov se entienden menos que... ¿Qué bastante iba a decir? Vamos a hacer algo más suave. Se entienden menos que Akainu y Luffy, por ejemplo, por decir algo ahí friki. Eh, Caps no está en el mejor nivel. Humanoid está bastante decente. Upset está... Upset está... Mira, Upset... Uf. Yo a Upset lo voy a jugar
y eyaculo sin tocarme. Así lo vamos a decir, gente. Eso es lo que me pasa al ver a Upset. Y Oscar está jugando muy bien, también me parece, aunque tiene alguna partida un poco más complicada, porque saben que pueden castigarlo, porque no es el punto débil de Fnatic, pero es el punto más castigable por el playstyle del equipo, que va mucho para Upset, entonces es muy fácil castigar a Oscar. Y luego Razor me parece que este split ya está jugando mucho mejor de lo que lo ha hecho el split pasado, porque sí que el split pasado tuvo alguna trufeada y ahora me parece que Razor está, no pick, pero está muy bien. Te olvidas del buff de Madrid de Koi y el buff de playoffs de G2. Ya, por eso digo, pero el buff de G2 el buff de playoffs de G2 es escalado y en el primer enfrentamiento es más fácil ganarle que en los últimos. O sea, deberías siempre jugar contra G2 cuanto antes mejor y te olvidas de él. Porque si ahora mandas G2 al loser bracket y tú sigues ganando, te lo encuentras en la final. Ya las manas, quedas segundo y llevas el MSI. Luego, yo supongo que es Giants se enfrenta al peor de los de arriba y Heretics al mejor por seeding. Entonces, si pierde G2 que queda cuarto, se enfrentaría a Giants. Y si pierde K-Corp que quedó primero, se metería a Heretics. Sin embargo, si pierden Fnatic y K-Corp, Fnatic iría con Giants y K-Corp con Heretics, ¿sabes? O si pierden Koi y Fnatic iría con Heretics y Koi con Giants, porque el peor seeding va con Giants, porque es el... No, el peor seeding va con Heretics, porque es el 6, y el mejor... No, el peor seeding va con Giants, porque es el 5, perdón, y el mejor seeding va con Heretics, porque es el 6 y es el que tiene más castigo. Me expliqué, ¿no? Rápidamente mis comentarios de estos playoffs. Fnatic, esto es... Son a Bo5, ¿no? Sí, son playoffs, no es la ronda que había antes de tal. Es Bo5 ya. Es Bo5, ¿no? Sí, porque yo todo el split a Bo3, es Bo5 esto. Voy a corroborarlo, pero es Bo5 100%, ¿no? Sprint Playoffs. Sí, es Bo5. Vale, pues 3-1 para Fnatic, 3-1 para Carmine Corp. Aquí sería entonces Giants G2, 3-1 para G2, 3-0 para Carmine Corp. Entonces aquí tenemos un G2 Carmine, sería un 3-2 para Carmine. Aquí sería Fnatic 3-1 para Fnatic. Aquí sería un 3-1 para Carmine contra Koi otra vez. De hecho, un 3-2 porque le forzado un poco más. Y aquí sería un Fnatic Carmine. No, perdón, lo he dicho mal. O sea, gana Fnatic, gana Carmine, gana Fnatic. Aquí ganaría G2, aquí ganaría Koi. Aquí ganaría G2, aquí se jugaría un G2 Carmine. Y aquí se jugaría un Fnatic Carmine donde ganaría Fnatic. Más o menos, así diciéndolo a bote pronto. Luego habría que verlo más en tal. Pero yo, como soy fiel defensor de que Fnatic va a ganar la LEC. De hecho, mirad este tweet que he puesto. Y no me retracto. Y Jordi me llamó cosas muy feas luego por el tweet y puso un meme. No me importaba lo que me dijo porque sé que era de broma. Pero yo puse este tweet y estoy basado. Y a quien le joda, que se joda. Le voy a decir ya. Estos playoffs de Lex son gratis. Fnatic va a levantarla tan fácilmente que va a intentar quitarnos mérito. Está hecho. Es que para mí no tiene mérito ganar esta LEC. Lo que tiene mérito es cuando vayamos al MSI. Porque... Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir ya. Lo voy a decir ya. Fnatic nos va a dar la cuarta plaza mundiales. Fnatic va a llegar a la final del MSI siendo el segundo mejor equipo o incluso ganándolo y dándonos la cuarta plaza a mundiales. Y me doy el lujazo. ¡Toma! No voy a decir lo de Viva Box, ¿vale? Lo he dicho, pero no lo voy a decir como si fuera Islandia. Fnatic va a ganar la LEC y va a llegar a la final del MSI ganándole un Bo 5 a un coreano. ¿Qué pones por ahí que no leo bien el chat? Averaje Madrid-Fan a principio de temporada. A ver, no me puedes decir, o sea, Real Madrid del fútbol. Bro. Los del Madrid pueden ser del al que quieran, tienen un equipo históricamente muy bueno. Por eso, me doy el fucking lujazo. Vamos a ganar la LEC, eso lo tengo ya. Ya me he comprado una nueva camiseta de Fnatic para celebrar, es broma, pero podría ocurrir. Y nos vamos a ganar la LEC. Vamos a llegar a la final del MSI. Y vamos a pelearla. Dios sé, me siento tan mellado. Buah, solo me falta, yo qué sé. ¿Nos tienen miedo? No voy a copiar a otros. Yo tengo mi propio estilo. Y diréis, ¿cuál es tu propio estilo? Hoy me siento muy en mi prime, ¿eh? Últimamente me noto que estoy
comunicativamente performando a un nivel histórico, chaval. O sea, es muy fácil, cuando más o menos las cosas te van bien y estás contento, performar al máximo nivel. Por eso lo estoy haciendo ahora mismo. Vale, ya hemos repasado un poquito lo que viene siendo todo lo de los brackets de playoffs. Entonces, pues tampoco hay mucho más que comentar de eso. Haremos una previa más extensa hablando de eso y haciendo predicciones la semana que viene. Porque, chavales, buenas noticias. Este fin de semana no hay League of Legends. Podemos descansar. Yo libro el domingo. Y el domingo voy a jugar al vóley. Bueno, y también libro el viernes, pero el viernes haré otras cosas. Imbécil soy. Vamos a hablar de los 4 eliminados de la LEC, ¿vale? De los 4 eliminados de la LEC. Los 4 equipos que no han llegado a playoffs. Los maules de Vitality, los fracasados de BDS, los jetas de SK y los penosos de Rogue. ¿Qué voy a hablar de ellos? Que sí, Bauti, vete a la mierda, vete a la mierda. No he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Uno no puede estar emocionado, no puede estar feliz por su vida, porque os volvéis tóxicos, os volvéis malos, ¿eh? El rico se burla del pobre comiendo delante de él. Yo no estoy comiendo nada, de hecho, tengo un hambre. Y ya sé por qué, no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no quieres que me burle de ti, así que no lo voy a decir. Eh... Esta imagen es dantesca. Esta imagen es dantesca. Estaba revisando para hablar de los equipos que han quedado eliminados ya y mirad, tío. Es que mirad qué dantesco es esto, tío. Malran. Jungla Support. Qué puta locura. Vale, pues nada, vamos a comentar rápidamente estos 4 equipos que han quedado eliminados y nada. A principios de Split comenté mis expectativas para cada equipo, entre las cuales era Fnatic pelear por top 1, Carmine pelear por top 1, G2 pelear por top 1 y Koi pelear por top 3. Carmine, Fnatic y Koi lo han cumplido. Obviamente en el top 4 había en el top 4 había expectativas que no todos podían cumplir porque eran 3 huecos para 4 equipos. Fnatic y Carmine lo han cumplido bien. Carmine el que mejor porque ha quedado primero. Fnatic el segundo porque ha quedado segundo. Y Koi tenía que entrar en el top 3. Ya ha entrado tercero. Lo ha cumplido a raspallón. O sea, lo ha cumplido por el límite. Pero ha cumplido mis expectativas que tenía yo en Koi, quedar terceros. Sin embargo, G2 es uno de los 4 equipos que tenía que decepcionar porque no había hueco para todos. Y me alegro que haya sido de ellos. Pero bueno, G2 es el que decepciona quedando cuarto. Luego, para mí, para Giants Heretics, lo que yo les pedía era pushear, meter miedo y luchar por la sexta plaza. En plan, yo le pedía, tanto, o sea, Heretics si quedaba séptimo, pero cerca de entrar, en plan rollo, si Heretics ayer perdía el desempate, para mí ya había cumplido. Si lo ganas, sobrecumples. Para mí lo que pide este roster de Heretics es, entrando esos 6 equipos a playoffs y siendo un roster que tiene que seguir teniendo rodaje, me parecía lógico quedar séptimos y que no pase nada. Y ya en el split de verano te pediría más. Y Giants lo mismo. Giants es un equipo que empezó bien, que luego fue mal, que tampoco es una locura de equipo. Cambios con Isma Closer. Quedar sexto, llegar a playoffs era lo que le pedía, o estar peleando como con Heretics. Entonces, claro, también le pedía eso a Vitality y a BDS. Porque son los dos equipos que deberían estar en la pelea. Lo han estado. BDS no tanto. Vitality. O sea, para mí, lo que yo le pedía antes de empezar este split era que el orden fuera Carmine y Fnatic 1 y 2. No, Carmine, Fnatic y G2. Entre los tres tenían que estar dos primeros. Koi tenía que estar en el top 3. Y luego había uno que iba a decepcionar. Y luego el quinto, sexto, séptimo y octavo tenía que ser Giants, Heretics, Vitality y BDS. Pero, para mí, para lo que yo esperaba de los equipos, debería haber sido Vitality y BDS dentro y Giants, Heretics fuera. Por lo cual, Giants, Heretics han overperformeado a lo que yo les pedía. Y Vitality y BDS han underperformeado y que se jodan. Y luego, a Rogue y SK lo único que les pido es que no dieran pena y vergüenza. Rogue quizás le tenía unas expectativas porque son un equipo que va a desaparecer y más o menos me parece que cumplieron lo que yo les pedía, que es no te hagas un 0-9, así que Rogue cumplió mis expectativas, que es no haces un 0-9, y SK no cumplió nada, pero porque los cambios eran malos, entonces SK, ya también yo le pedía un poco más a SK, le pedía pelea por el noveno puesto, o sea, por el noveno, pelea por el octavo puesto, por el séptimo, no lo han hecho, no pasa nada. No todos pueden cumplir expectativas porque obviamente tiene que haber un último. Entonces, nada, vamos a repasar los 6 equipos, los 4 equipos que han quedado fuera y qué haría yo para mejorarlos y sobre todo, qué espero de ellos para el split que viene. Rogue, como no se ha confirmado que venden y como no sabemos si van a mantener el roster o no,
vamos a ir hablando como que siguen siendo Rogue, ¿vale? Si entra Navi, cambia todo. Pero como si siguieran siendo Rogue, para mí, punto importante, despides a Execute, metes a Trick de jungla, Malran hace reroll a support y te ahorras un sueldo. Le subes un poco el sueldo a Trick para que compense que tiene que hacer de coach a la vez que de jungla. Pero te ahorras un sueldo y vas a seguir jugando igual de mal. Eso es lo que haya con Rogue. Nada más. ¿Qué quieres? Eres un equipo de penas, qué vergüenza. Ahorra lo que puedas y vende lo más caro que puedas. A Rogue no le pido nada. El Split que viene le pido que ganen una serie. Ahora vamos con equipos que de verdad importan. SK. SK intentó cambiar las dinámicas del equipo metiendo a Boukada y Lupi, cambiándolos, que eran Isma y... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llamaba el AD Carry coreano? El AD Carry coreano de SK, tío, que no era... No es Sai, Sai es el de BDS, tío. El este era... Lo veo ahora también. Ragel. Quitando a Ragel. Ragel y Isma se fueron para que entraran Boukada y Lupi. No mejoró el equipo. Problemas que tiene... Que tiene SK, demasiados. ¿Son fáciles de solventar? No. Kedui me parece que está bien en la LEC, me parece que no destaca para mal, tampoco destaca para bien. Ricker choqueando menos que cuando estuvo en Mad Lions, igualmente sigue siendo malo. Boukada, no tengo una opinión sobre Boukada, tío, es que no he hecho ni caso, tío, ha sido tan irrelevante en sus partidas que no tengo opinión sobre él. Y Jenax, teóricamente debería ser mejor de lo que es. Y Lupi es... Lupi es como beberte un bote de pintura. Para no faltarle al respeto insultándolo con algo, Lupi es como beberte es peor que beberte un bote de pintura. Además de estas tiroplásticos que te pegan las entrañas luego y te hace tapón. Pues esa. Entonces nada, ¿qué le pido yo a SK? Que no haga más cambios porque no van a solucionar nada. Este año está perdido, este proyecto está fracasado y el split que viene, el año que viene llévate las obras que quieras. Queda otra vez noveno, no te des mucha pena, intenta mejorar lo que puedas, da un poco más de nivel para que el resto de equipos puedan mejorar porque sube el nivel de los de abajo, sube el nivel medio de la región, por lo cual todo es más competitivo. Pero es que a SK yo no le puedo pedir que haga cambios, no le puedo pedir que busque algo. Se han esforzado. Y si es que si los cambios que vas a hacer es quitar a los que mejor juegan de tu equipo solo porque si no no hay dinámicas, porque quieres mantener a gente que es alemana para tener una personalidad que a nadie le importa porque no tienes fans, pues si ese es tu pathing como equipo, lo que tienes que hacer es desaparecer. ¿Vale? De hecho, yo aquí abro la campaña. TSM compra SK. TSM, por favor, compra SK. TSM, por favor, compra SK. Nada, mira, feliz que voy a TSM en Europa y comprando SK y haciendo un equipo guay. Que traigan a Bjersen de nuevo. Bjersen sigue siendo acciones de TSM, porque Bjersen era como algo de TSM, pero tuvo que dejar de serlo en el momento que se fue a 100 Thieves, ¿no? ¿O sigue siendo co-owner de algo? A ver, voy a verlo en TSM si sigue siendo co-owner de TSM. Antes lo compran los ratones. También me valdría los ratones, la verdad, ¿eh? También me valdría los ratones. Claro, pero es que TSM ya no existe, o sea, aunque sea co-owner o no, TSM ya no existe. Pero no, ya no tiene nada de eso. Pero TSM sigue existiendo en otros esports. Pero es eso. Pues sí, vale, si no es TSM, que lo compren los ratones. Que lo compre UCAM. Que lo compre Gentlemates. Que lo compre Falcons. Me da igual. Que lo compre el Real Madrid Club de Fútbol. Que lo compre el Barça. Que lo compre el Celta. Me da exactamente igual. SK fuera y una marca buena. Luego, BDS y Vitality no me puedo quejar. Me gustan. O sea, son unas marcas decentes, interesantes. No son la polla, pero están bien. El problema son sus proyectos deportivos. Ok. Hablamos de BDS primero. Irrelevant, Maula. Ya lo dijo Owner. Si Irrelevant no le estás encima, es inútil, es tonto, es malo, es feo, no vale para nada. Y es lo que ha pasado. No han estado encima de él, seguramente. Striker estará haciendo strikes en el béisbol, pero no está encima de Irrelevant para que trabaje. Y pues ha notado Irrelevant. Decepción, no, decepcionismo total. O sea, locura lo que decepciona. 1-1-3. Va a ver, Ucam tiene problemas. O sea, Ucam, perdón. Es que leí Ucam en el chat. BDS tiene problemas extremadamente grandes, graves y difíciles de solventar sin cambios en el roster. Y tú dirás, ¿por qué? Y yo te diré, 1-1-3. Jugador que tiene su propia visión de juego, tiene su propio estilo,
muy vocal, que le gusta hacer cosas y jugar de formas muy específicas. Junto a Irrelevant, el maulazo de época que no está trabajando, y Nuke, que solo juega escalado y sidlane. No puedes compenetrarte con tu mid laner y jugar un 2 para 2 correcto. Si uno 1-3 quiere jugar Nidalis, quiere jugar Lee Sin, lo que sea, quiere jugar su estilo de juego, y tu mid laner no quiere jugar la línea. No puedes hacer eso. Y se nota mucho. Entonces, pues nada, el problema de BDS es que no se entiende. Por otro lado, Parus es malo con ganas. No cumple para nada lo que se esperaba de él. Y eso hace que, sin más, Ice está ahí por estar, porque Ice podéis meter a cualquier otro AD Carry, no pasa nada. El AD Carry no es el problema de Team BDS. ¿Cómo ya arreglaría a Team BDS? Tienes que cambiar. O sea, tienes que, punto uno, seguramente fichar un positional coach para Irrelevant, porque si no eres capaz de hacerlo con estos dos coach, tienes que fichar a alguien más. Y luego cambiar a 1-1-3 o a Nuke. A mí me gustaría más cambiar a Nuke porque me gusta cómo juega 1-1-3. Pero ¿qué es más fácil? ¿Qué opinas de que nadie juega Jhin, un campeón con una hegemonía tan grande en ligas asiáticas? Sé que está jugando Jhin, Tony. De hecho, podemos ver los stats de Jhin. Y ahora seguimos con esto. Spring Season, Champion Stats. Jhin. Pero un momento, que lo controle F, conche. ¿Dónde está Jhin? Aquí está Jhin, mira, aquí lo tengo. Pero son más malos que pegarle a un padre. Sí. Mirad, estadísticas de Jhin. Play ratio. Se ha jugado en 25 partidas. Un 23% de play ratio. Se ha baneado en 7 partidas. O sea, ha aparecido en 25 partidas. Se ha jugado en 7. No, se ha baneado en 7, perdón, se ha jugado en 18. Tiene un win rate del 39%. Somos más que pegar a un padre, efectivamente. ¿Se puede ver con qué se ha jugado Jhin? Se puede ver con qué se ha jugado Jhin. Muy bien, pues vamos a ver esto. ¿Por qué Jhin es tan malo? Esos son todos los Jhins piqueados. Vas a ver primero las wins y luego las loses, ¿vale? Para ver por cuándo gana y cuándo pierde y por qué. A mí Jhin no me parece mal campeón, pero tienes que jugarlo bien. Vale, gana con Ice BDS, ¿no? Muy bien. ¿Por qué gana? Porque has jugado contra basura de equipos. No vamos a analizar nada. Estás jugando contra Rogue y SK. Le tienes que ganar por fuerza bruta. Gana con Upset, Flacket y Carthy. ¿Por qué gana? Este Jhin es muy bueno porque es tercer mapa de Madrid. Jhin, Neko. Pero os voy a meter zoom para que veáis mejor. Un momento, que no he metido zoom en la pestaña que no era. Os voy a meter zoom para que veáis mejor. Con esto llega. ¿Ahí lo veis mejor? Sí, mucho mejor. Vale. Jhin, Neko, que es una muy buena línea de poder. Y de hecho este draft fue algo como Azir, Gwen, Nafiri, fase de Vans, y luego acabas con Jhin, Neko. No, o no, creo que fue Gwen, Nafiri, Neko, Vans, Jhin, Azir. O algo así era. Yo lo que sé es que cuando lo vi en directo, porque esto lo vi en directo, lo vi en Madrid, me parecía una puta mierda la Nafiri, porque no tenías con qué jugarlo. En plan, en el momento que había pick no tenías, creo que era decir la Gwen o algo así. O sea, en plan, no había líneas de presión para jugar a la Nafiri. La Gwen no te puedes tapear un engage. La Gwen es un personaje que gana la línea, pero que no te puedes tapear un engage. Y a Nafiri este nivel 6 hace falta que les tapeen los engage. Y luego después de nivel 6 tampoco es la mejor personaje sin un laner que le ayude. Entonces, claro, cuando te piqueas la línea de Jhin Neko, Neko puede rotar para setapearte mucho en medio, ya que el Azir tampoco tiene una setup muy buena de gankeos, más que un slow. Y el Jhin es buenísimo para hacer follow-up para la Nafiri, te tira una ulti, te slowea y Nafiri puede entrar como quiere. O sea, aquí el Jhin es un pick históricamente bueno y súper, súper, súper bueno para lo que quiere hacer Fnatic. Entonces aquí el Jhin está muy bien drafteado porque arreglas todos los problemas de la composición que tienen al no tener otro mid laner u otro top laner. Luego gana Flacket contra SK. Sin más. Está bien drafteado, igualmente tienes bastante rango, puedes meter la W en la ulti, puedes jugar a fights, tiene una Nafiri que quiere entrar, tiene un Corki que tiene poco rango, está muy bien jugado aquí el Jhin porque no juegas la línea contra el Corki, haces que no escale tan bien y luego por encima que tienes una buena fight, o sea, es lógico este Jhin que gane. El Jhin de Carthy, ¿por qué gana? Lo mismo, juegas contra Lilla Rumble, es un muy buen combo para el rango, le haces etapa a Nafiri y tienes un Alistar para el disengage para aguantar. Es un muy buen draft de Jhin también aquí, no sé cómo se desarrolló el draft, pero está bien drafteado.
y juegas muy bien contra el Ashe, porque contra Ashe es Serafín, que te pueden humillar muchísimo. Jhin, que es un anulador, simplemente te quedas un poco por detrás, pero no pierdes la partida. No eres el que tiene que hacer daño, simplemente es el que tiene que habilitar que tu equipo pueda jugar la partida. A lo que me refiero es que no hay buenos Jhin. No, o sea, hay buenos Jhin, pero también hay o sea, Jhin no es un AD Carry, Jhin no es una Kalista, Jhin no es un Varus, Jhin no es un Ezreal, Jhin no es una Ceri, no es un AD Carry que puedes piquearte con tu polla gorda y jugarla. Jhin es un AD Carry de setup, de follow, no es un hiper carry, no es un campeón que pueda ganar el solo la partida, es un campeón que te puede reventar un draft, puede hacerlo perfecto en un draft. Pero Jhin no es un... Jhin es un... Vale. La naturaleza de Jhin como AD Carry en línea es un neutralizador. Jhin no se juega nunca para ganar línea porque ahora mismo no tiene el potencial de ganar una línea. Jhin lo que hace es que el equipo rival no te gane la línea. Jhin lo que hace es que se pica una Kaylin, no me ganas. Te picas una Infortune, no me ganas. Te piqueas un Varus, una Kalista, no me ganas. Yo no te voy a ganar a ti tampoco. Pero tú no vas a sacar ventaja extra de la que sea jugar la partida normal. Y así se juega Jhin. Jhin ahora mismo, en su momento lo fue, tuvo muchas épocas de Jhin ser un bully laner, pero ahora mismo no lo es. Ahora mismo, por cómo está el meta, por cómo están los números de Jhin, por cómo están los campeones que juegan la botlane, Jhin no es un bully laner. Jhin es un defensor de la ventaja para que el equipo rival no coja ventaja. Y por eso hay tan malos Jhins en Europa cuando se piquean mal o cuando se juegan de otra forma. Jhin es una mierda para ir adelante y para ir atrás es malo, para defender posición sí vale, pero para eso hay que tener buenos supports, cosa que la región no tiene. Ya, pero es que Jhin, tú ahora mismo en este meta no piqueas Jhin para jugar la línea. Piqueas Jhin para no jugar la línea, para que tu support se libere, para que el carry rival no saque ventajas, para sacar ventajas tú por otro lado del mapa y para hacer un follow-up muy bueno, muy fácil y con mucho daño contra lo que tenga tu equipo. O sea, Jhin con Rumble va muy bien, Jhin con Taliyah va muy bien. Es básicamente eso. Jhin con Vi va muy bien, Jhin con Gwen, con Naafiri. De hecho, mira, vamos a ver algún draft malo de Jhin y por qué es malo. Aquí, por ejemplo, ¿estáis viéndolo? Es que no sé si está... Sí. El de Kedui. Lo primero, lo piqué SK. Ya está mal. ¿Por qué está malo? Porque estás picando de un campeón un campeón que es Panteón. Panteón es un support que quiere jugar la línea. Puede rotar. Pero es muy bully Panteón. Y Jhin ahora mismo no funciona de eso. Además, estás jugando. Además, te counterean súper bien con el Fiddlesticks. Aquí está mal drafteado ya en el momento que te venden un counter. Es culpa tuya por no saber el counter y no banearlo, supongo. Luego, el único setup que tiene Jhin para hacer. Es que aquí el engage de SK es el Panteón con follow-up de Jhin y Xin Zhao. Es un draft asqueroso. Pero Jhin con High Leonis que es una mierda. Ya, claro, Jhin en Vitality y Jhin, bueno, sí, en Vitality solo, con Karthi, es horrible. Porque no juega, o sea, porque no sabe la gente jugar Jhin. A ver, otro Jhin malo. Este Jhin. Este Jhin también es malo. ¿Por qué? Te come el rango la Taliyah. Taliyah es un personaje que aunque tiene un rango que Jhin de autoataque y de daño, con la ulti, con las trampas y con todo, te juega mucho, te baila muchísimo. Es muy fácil que te pueda cortar incluso la ulti con su muro y demás. Te come el rato con la Miss Fortune. Aquí el Jhin está bien piqueado, entre comillas, porque el Miss Fortune es un personaje muy bully. Y si os fijáis, mucha gente piquea contra Miss Fortune y hace que Miss Fortune no consiga más oro del que debería. Problema, no tienes un setup de partida. ¿Quién hace daño aquí? El Azir en minuto 50. Lo piqué a Rogue. Lo piqué a Rogue, tío. Es que lo piqué a Rogue. Ya está también, ¿sabes? Es que es una humillada de draft este para el Jhin, ¿eh? A ver, algún Jhin mal drafteado. Aquí, por ejemplo, no está tan mal drafteado, pero bueno, lo juegas contra G2, se puede entender que pilladas igualmente. Aquí el Jhin doble tirador es una basura histórica. ¿Por qué lo piqueas? O sea, BDS tiene una lectura de mierda, horrible, de que puedes jugar a que tu engage sea tercer básico de Xin Zhao saltándote el Rakan encima y tirando una W y una ulti. Y eso no es un engage. Eso no es un engage. No puedes tener a tu jungla pegando dos básicos con una habilidad para saltar encima de un campeón enemigo y meterle un knockup. Eso no es un engage. Dirás, no, pero tienen el rumble para que tienen la ulti. Muy bien. Pero tú estás gastando la ulti de rumble para cortar paso en vez de para ejercer daño, que puede salir bien alguna jugada, pero no puedes jugar como que rumble solo sirve para tirar la ulti para cortar paso. Es una basura. Ahí el draft en general. Aparte de eso, doble tirador. Vale, suples que no tienes el DPS del Jhin con la Tristana. Y tienes el daño mágico en rumble. Pero es que lo tienes en Engage. Entonces el Jhin se queda sin follow-up, que es lo que mejor juega. Y estamos en las mismas. Y no tiene rango. Jhin quiere jugar con rango. ¿Y qué rango tienes aquí? Lo sobrevalorado que está Rakan como única fuente de Engage. Es que, bro, Rakan no es un support de Engage. Por favor, que todo el mundo me vea, me escuche y me sienta.
Rakan no es un support de Engage. Rakan no es un support de Engage. Rakan no es un support de Engage. Rakan es un support de follow-up. Rakan te sigue un follow. Rakan te sigue una ulti de decir. Te sigue una W de una ulti de Maokai. Una W de Maokai. Te sigue una W de Pantheon. Rakan te hace un follow-up increíble. Es el mejor support haciendo follow-up para hacer iniciaciones. Pero Rakan no engaguea. Su engage es malísimo. Flash W. Tiene que tener a alguien en que pivotar para meter una W buena, para meter una R buena. Rakan no sirve como engage. Es follow up. Rakan es mejor como support de peel que como support de engage. Recibiendo engage, Rakan es muy bueno. La gente tiene una lectura de mierda de Rakan. Rakan es muy bueno recibiendo engage. Tú le entras, W, te charmeo, gano tiempo, te alejo de mi carry se aleja, escudo. Rakan es de follow up principalmente y mejor de peel que de engage. Dejemos de decir que Rakan es un support de engage. No lo es. Y no, vamos a dejar ya el tema de Jhin. Este draft es horrible porque está jugando el combo ilegal porque es malísimo, pero es B10 jugando ya sin saber qué hacer. Así que nada. Hay buenos Jhins, pero no mejores. Pero obviamente no son tan buenos como en Asia. Dicho esto, estamos hablando de los equipos que han quedado eliminados de la LEC. Y nos habíamos quedado hablando de BDS. Ya he hablado suficiente de BDS. Vamos a acabar de hablar de Team Vitality, ¿vale? Mientes como un bellaco. No, perdona. Doy argumentos como un loco. Estoy en mi prime absoluto. Tengo un despliegue. Tío, si yo tuviese confianza suficiente, no en mí mismo, sino con la gente que está en Sportmaníacos y en el postpartido, daría un show increíble. Pero el problema es que aún no estoy metido en sus dinámicas, tengo que acostumbrarme. Pero vamos, yo sería la polla. Pero bueno, eso es ir más y aprender más y estar más allí simplemente. O sea, no es algo malo, simplemente hay que adecuarse y coger tablas. Hablando de... Es broma, Seguimos. Vitality. O sea, es que esto es tan fácil. Es tan fácil lo que tiene que hacer Vitality para mejorar como equipo. Pero tan fácil. Fichas a Malrang de support. Fichas a Execute de support. Me la suda. Echas a Niski. Echas a Mac. Echas a Cash. Te quedas con la cocinera porque es muy importante tomar vitaminas en la comida. Eso sí, obviamente. Pero echas a Niski. Echas a Mac. Echas a Cash. Echas a Pat. Echas a quien sea. Y metes gente que quiera jugar y que fiche buenos jugadores y no jugadores porque le caen bien. ¿A quién puede fichar Vitality para poder jugar bien? Porque el problema es que Niski es imbécil. Pero vamos a ver, LFL. ¿Qué supos hay en la LFL que pueda piquear? LFL y LVP, LOL. Son las únicas. Son las dos únicas ligas que realmente pueden sacar un jugador para. Para la LEC, creo yo, ahora mismo. A lo mejor hay alguna liga por ahí perdida, pero no estoy seguro, o sea que tampoco voy a rayar, ¿vale? ¿Qué supports pueden hacer que pueden mejorar a Niski? Estoy aquí abriendo los rosters para ver, ¿vale? De la LFL, 2, yo creo que 2, ¿vale? Zoelis. O sea, Zoelis yo creo que es muy buen pick para Vitality. Pero es que yo soy Zoelis y no subo a Vitality. Subí al Rogue fracasado de mierda, no ganando nada y siendo un asco de equipo. No voy a subir ahora a joderme aún más la carrera en Vitality. Pero sí que fue. Pero ni que fuera difícil. Claro, no. La cosa es que no hay tan buenos supports realmente. Es una locura. Pero eso, Zoelis, yo, si fuera Vitality, lo ficharía. Pero es que no te quiere fichar Vitality a ti, ¿sabes? Es el drama. O sea, no quieres Zoelis subir a Vitality, perdón. No sé, Erdote cómo está. Está jugando en Gentlemates. Prime tampoco estaría mal. Mersa, que está en Solari. Fleshy en Vitality V. Es que tienes a Fleshy, tienes a Hopa y Fleshy en Vitality V. Yo es que subía a Hopa y Fleshy. Yo subía a Hop. Mira, en Vitality V están Vértigo, Lurox, Beteo, Hopa, Fleshy y entrenadores Arvindir y Nalu. Lurox no es el pavo este que lleva jugando toda su vida que también era streamer. Sí, es el de Salke, tío. El Lurox de Salke, tío. Qué locura. Que este era el del Lisin, tío. Dios mío, qué pavo. Yo subiría Hopa y Fleshy. Carthi no me parece mal, pero intentas vendérselo, yo que sé, a BDS o a SK. Le vendes Carthi a BDS o SK, sacas unos cuartos porque además creo que te pagan caro porque Carthi no es malo mecánicamente. Subes Hopa y Fleshy y subes a Arvindir y Naluk. Arvindir ya estuvo en el COI Rogue. No me parece mal. Y yo creo que es eso. El call de Vitality es subir a Hopa y Fleshy, vender a Carthi, a Mac, a Pat, intentar colárselos a SK o a Rogue o a Navi o lo que sea.
y subir a Hopa Flesh y a Armin y Nalu. Ese sería el call de Vitality, que además es tu academia, ¿sabes? Entonces sin que rayar. Luego, ¿puedes sacar algún support de España a lo mejor que te interese? Vamos a ver qué supports hay en España que pueden interesarle a Vitality. Whiting, Lospa, Kaiser, Rux. Bueno, Rux, sí. Bueno, pues ya son suficientes. O sea, yo creo que el call es sacarte al equipo, es escoger la academia, que por algo tienes academia, ¿no? Pero vaya, que tienes cosas para elegir. Tienes formas de mejorar tu fucking equipo, Vitality. Pero no queréis porque sois tan amigos. ¿Quién coño es el CEO de Vitality que es un normal, literalmente? Es tonto. Es que me tiene. Oh, Dios, ¿cómo vas a tener a Maki Pat que fichan por amiguismo y por encima fichan mal? Ya es un milagro que hayan fichado a Naknako y Chaye, que han salido como Dios, que son la polla, que son unos rookies increíbles. Me cabrea mucho, tío, cómo están llevando a Vitality. Porque Vitality podría ser un equipazo ahora mismo. Pero está el tonto de Mac. ¿Quién es el jefe de Vitality? ¿Qué coño es esto de WCS? Un momento. Bueno, da igual. Vale. El co-owner es Neo, que es Fabian Devine, y Nikon, Nicolás Maurer. Son esos dos los jefes de Vitality. No tengo ni idea de quién son. Pero ya se pueden espabilar y. No sé. Es que no sé, tío. Dios. Que me fichen a mí de director de deportes o como se llame, tío. Que lo hago mejor 100%. Vale, y ya que estamos hablando de Vitality, vamos a leer una entrevista. Son el Valladolid del LOL. Ya quisieran ser el puto Valladolid, tío. Son el Valencia cuando lo compró el chino este que lo mandó a la mierda. Vamos a ver una entrevista que le han hecho a Carthy los de Shippy Sports, ¿vale? Y a ver qué tal la entrevista. La nena es media sad, pero conmigo está contenta. Vale, ahí. Carthy, we are trying not to micromanage Niski because that make him improve slower. We tell him some shit and he runs it down. O sea, no estamos micromanajeando a Niski, no le estamos diciendo todo lo que tiene que hacer segundo por segundo, punto por punto, porque si no aprende más lento. Le decimos algunas cosas y él que haga lo que pueda y la caga. Realmente vamos a hacer lo que todos estamos esperando. ¿Verdad? Un segundo que lo voy a pasar por ChatGPT para no tener que... Aquí, para no tener que ponerme a traducir todo el rato. No es el mismo dueño, es el mismo dueño, no ha cambiado el dueño de Valencia. Ya, pero ahora les va un poco mejor, ¿no? Al principio sí que daba pena, asco y vergüenza el Valencia por culpa del dueño. Y ahora va bastante mejor, ¿no? Si no me equivoco. Vale, voy a aquí ajustar un poquito el compartir pantalla y ahora os lo pongo, ¿vale? My babies. Por la niña, buena, por la niña, mana, na, 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 na. Qué maja, Aitana. Es ¿qué tiene que ver? Yo qué sé, tío, déjame en paz. Ahora no puedo decir nada. Ahora tengo que estar 100% focus todo el rato. Vale, transición, transicionado y de tener modo estudio. Genial. Vale, pues vamos a hacer entonces la entrevista ya en ChatGPT. Tengo que recortar, porque tengo aquí algunas búsquedas de ChatGPT que no quiero que veáis. No, tampoco tengo tantas. Realmente no tengo ninguna. Pero solo por no enseñarlas, por si acaso se me cuela algo que a lo mejor no quiero que se vea, prefiero no enseñarlo y ya está. Me estoy meando, menos mal que voy a acabar directo ya en 15 minutos. Niski era midliner, así que pensé que sería que tenía que ser buen support, pero no podía estar más equivocado. Vale, os voy a leer la noticia entera o por partes y vamos parando, ¿vale? Luchando por sus vidas, Team Vitality. Esto es antes de que los eliminasen, antes de jugar el desempate. Jugando. Esta entrevista es post leg road trip en Francia, cuando Vitality consiguió la victoria sobre SK para forzar mínimo un desempate con Heretics o Giants. Luchando por sus vidas, Team Vitality consiguió una victoria crucial contra SK Gaming en Every Cucurdowns. Me suda el sitio ese. Durante semana 7 del road trip de la League of Legends EMEA Championship, temporada de primavera de 2025. Ahora tendrán que jugar un desempate contra Team Heretics por una plaza en playoffs. Carthy se une a Shippy Sports para una entrevista exclusiva en la que habla sobre su tiempo en Francia, su relación con Bloody, su evolución de Niski y su futuro. La evolución de Niski y su futuro, perdón, que me trabé ahí. ¿Cómo se sintió conseguir vuestra cuarta victoria en Francia frente a una multitud tan grande? Aún no estáis clasificados, ya que puede que tengáis que jugar desempates, pero estáis en muy buena posición para los playoffs. Fue muy bonito, aunque la mayoría de los fans apoyaban a Carmine Corp. Fue muy divertido. En cuanto a los desempates, estoy feliz de que pudiéramos rendir bien en un escenario tan grande como este. Jugamos un League of Legends decente en nuestro partido contra SK Gaming y espero que la gente haya disfrutado viéndonos, y ya que hubo muchas peleas, así que en general me siento bastante bien.
Nada de comentar de esto, no jugaste tan bien, no te creas tampoco. Todo vuestro equipo tiene algo de experiencia en escenario, ¿verdad? Incluso Alcraco y Chaye jugaron en la LFL. ¿Fue estresante para alguien estar en el escenario frente a tanta gente o simplemente se sintió como otro día en la oficina? La verdad no creo que nadie estuviera estresado. Todos nuestros rookies ya han jugado en escenario, incluso Niski, el rookie más grande, y se ríe. Así que fue todo bastante fluido. ¿Crees que hoy os fue mejor que ayer porque tuvisteis menos tiempo para coquetear con Vladi? Esta vez, sí, porque tuviste. Pensaba que era un plural, pero no. Sin duda, aunque estuve con Vladi la noche antes del partido y me dio el impulso que necesitaba, ya sabes, así que estuvo genial. Entonces, ¿qué es amigo de Vladi? No entiendo esto, esto. Sí, vi que ayer antes del partido Niski tuvo una especie de altercado con Vladi frente al ascensor. Parece que hay mucha amistad entre vuestros equipos, ¿no? Somos bastante amigos, todos nuestros equipos se llevan bien con Vladi, especialmente Niski y yo. Todos en nuestro equipo, perdón. Es simplemente porque somos unos payasos, ya sabes, así que es fácil conectar entre nosotros. Sí, Vladi también tiene pinta de ser un poco payaso, pero al menos Vladi se esfuerza por jugar y juega bien a League of Legends, no como Niski y Karthi. Después de un split con Niski, ¿cómo ves su integración en el equipo y su evolución? Esto es lo que me importa a mí. Diría que Niski lo está haciendo bien, está mejorando bastante rápido, está disfrutando el rol y eso siempre es bueno, pero no creo que disfrutara tanto, porque no creo que disfrutara tanto jugar mid. Ya no era tan bueno ahí, ya sabes. Lit, basado. Todos lo apoyamos en su nuevo rol porque entendemos que es nuevo para él. Así que intentamos ayudarle de varias maneras y hacer que se sienta cómodo en el escenario. A veces hay algo de micromanagement, pero no mucho. Intentamos limitar eso porque si le decimos que hacer todo el rato, mejorará más lento. Y generalmente ni siquiera le decimos lo correcto. Le decimos alguna tontería y entonces él se lanza y la lía. O sea, Carthy acaba de admitir que hay gente en Vitality shotcoleando mala posta a Niski para que trolee. Esto es una puta locura. Esto es una puta locura, seguimos leyendo, pero esto es una locura, ¿Cuál ha sido la mayor diferencia entre jugar con él y con Hailey-san? La mayor diferencia entre estos dos jugadores es que Niski intenta escuchar más nuestras calls que Hailey-san. Hailey-san jugaba más su propio juego y Niski escucha y sigue las instrucciones. Simplemente le dicen no hay huevos. Sí, literal, eso. A ver, claro, Niski es más perrito faldero, solo que si lo troleas. O sea, Hailey-san jugaba mal porque era malo. Y tenía una lectura del juego mala. Y Niski juega mal porque el equipo le dice, haz el tonto. O sea, bro, esto es una puta locura lo que estamos leyendo aquí, ¿eh? Esto es una puta enfermedad. O sea, es que es eso, qué loco. Tuviste voz en la decisión de sustituir a Harry-san. No fue idea mía que Niski pasara al bot. Sabía que algo tenía que cambiar en el equipo. La razón no fue realmente el rendimiento de nuestra botlane, porque creo que Harry-san y yo eran bastante buenos juntos. Fue más bien por el ambiente y el juego en equipo. Estaba dispuesto a dar una oportunidad a Niski porque no había otros supports buenos en el mercado. Eran midlaners antes. Así que pensé que tenía que ser buen support, pero no podía estar más... perdón. Era midlaner antes. No hablé de que tenía que fichar un midlaner, sino de que él era midlaner antes, así que pensó que tenía que ser un buen support. Pero no podía estar más equivocado. Esperaba mucho más de Niski, pero sí, al final fue decisión del cuerpo técnico. No es que yo fuera a alguien y le dijera, deberíamos estar a Hailey-san. Analicemos la entrevista del cabrón de Carthy. Troleamos a Niski. Niski no tiene ni puta idea. Niski es malísimo. Y yo no quería a Niski. Bro, pero esta entrevista es una puta locura, que haya salido. La asertividad la lleva bien, no. No, el pavo es que es muy... de hacer chistes. Se tendrá mucha confianza también con Niski, que eso seguramente también influye en que puede decir estas cosas. Y muy overconfident, creo. Entonces, por eso, muy en sí mismo, o sea, muy confiado también en sí mismo. Entonces, yo creo que es por eso, por lo que lo hace. Y la policía no hace nada. Este chaval le mandan al psicólogo. Este chaval te manda al psicólogo rápido. Sí, o sea, es que es muy así, muy ofensivo, intentando decir la gracia, supongo. O sea, igualmente Carthy hace esto porque sabe que lo puede hacer con Niski, porque Niski se toma coña, porque Niski es un payaso, literalmente. Pero eso no quita que lo que esté diciendo son locuras y que estés confesando esto en una entrevista es una puta barbaridad, Ha sido considerado uno de los carries más estables de la liga y a pesar del interés de grandes equipos sigues en Vitality. ¿Qué te mantiene en este roster y qué crees que podréis lograr a final de año? El dinero, la panoja. No mientas. La razón principal por la que estoy aquí es porque hay personas con las que me gusta trabajar. Hombre, si Mac y Pat te hacen la camita, te hacen un batido de proteínas con cristales y arena y luego te dan homeopatía, normal que estés cómodo en Vitality. Y sé que voy a disfrutar si trabajo con ellos, lo que me ayuda a jugar mejor. Esto es más importante para mí, estar en un lugar donde puedo confiar en la gente y donde saben cómo trabajo, porque no voy a hacer cosas locas que me parecen inútiles. Entonces juego peor porque no me interesa hacer eso. Nuestro objetivo es llegar a Worlds, este objetivo es más grande y creo que lo podemos lograr. Acá ya lo sabíamos que Carcio estaba en Vitality por el dinero y la comunidad, pero acaba de confesar de que es un conformista, de que quiere estar cómodo, de que no quiere trabajar mucho, de que es un pesetero y de que Vitality no tiene hambre para ganar a LEC. Es que, bro, menos mal que hay 4 fans de Vitality y 3 de ellos no saben leer. Porque yo soy fan de Vitality. Leo esta entrevista
y le meto un puñetazo a la pantalla, tío. Yo escucho a Upset, escucho a Razork, a Oscar. Decir esta entrevista, bro, esto es una puta locura. Esto es una puta locura lo que está diciendo Carthy. Esto es una puta locura, en serio. ¿Qué sentido tiene que alguien pueda hablar así en una competición? Que no estás en una oficina, que estás compitiendo para ganar un torneo y te conformas. Es que, sí, pero Carthy es francés. Carthy es francés. Carthy creo que no, creo que Carthy es belga o no sé dónde es Carthy. Checo. Es checo. Tío, es que es una puta locura. Es una puta locura lo que está diciendo Carthy en esta entrevista. Seguimos. De vuestro lado actual, ¿crees que Vitality puede llegar a Worlds? Todo el mundo habla del top 4, Kakorp, G2, Fnatic y Koi. Ahora mismo mucha gente que nos considera a pesar del buen partido contra Kakorp. No creo que estemos jugando con un equipo que merezca ir a Worlds, de verdad. Tenemos mucho que mejorar, pero creo que se empezará a notar en Summer Split. Y vamos a hacer Summer Split distinto, Carthy. Si no quieres trabajar distinto, ¿qué dices que no hay que hacer tonterías? ¿Hay alguna área concreta que necesitamos mejorar? Nuestro mid-game es bastante malo, así que diría que ese es el mayor problema. Yo antes... Sé que me estás escuchando, sé que hablas español y que escuchas este podcast, Carthy. Yo antes... Bueno, Mac, de hecho, Mac, el entrenador, sí que habla español. Yo antes de ponerme a practicar el midgame, me ponía a practicar el puto mental, ¿vale? ¿Cómo que conformarte con querer simplemente ir a Worlds? ¿Cómo que conformarte con estar cómodo? ¿A qué es que se debe eso? No puedo ir nada de eso, lo siento. Vale. Somos más en el midgame. Jaja. Vete a la mierda, es un ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué enfado de entrevista! Llevas un tiempo en la LEC. Con 23 años, ¿dónde te ves en 1 o 2 años? Retirado con 40 millones de euros. Es que, Dios, puto atracador. Mientras me divierta el juego, estaré bien. Siempre que estaré en el top 4, diría. No eres top 4 de AD Carries, Carthy. Pero en el momento en el que deje de divertirme, que Dios me ayude. No sé qué pasará. Te irás a un casino, yo qué sé. ¿Qué tan divertido es el juego para ti ahora mismo? Es algo aburrido, no voy a mentir. Así estás jugando mal. ¿Es más divertido cuando haces tu Emerald con Don Jake? No sé qué es eso. Supongo que es algo de su streaming. ¿Algo que quieres decir para cerrar? Estoy muy feliz de que viniera y gritaran todas sus fuerzas. Nos dieron muy feliz a todos. Me alegro de que vinieran y plantaran cara a los fans de Carmine Corp, que era como, no sé, muchas veces más que ellos. Gracias, fans de Vitality. Y yo, ¿con qué puta cara? ¿Con qué huevos? ¿Con qué cojones hablo de esto? O sea, la, la entrevista que se acaba de mandar Carthy es antológica. Es una entrevista. O sea, red flag, tras red flag, tras red flag, tras red flag. Ponte tu para relajarte. Sí, me lo voy a poner. Voy a hacer así. Bueno, voy a verlo antes, no vaya a ser que sea una polla. Pero voy a poner así y ya lo pongo. Ah, voy, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi mil veces, pero vamos a leerlo porque hace mucha gracia. Lo único inteligente que ha hecho Celote en los últimos meses y es para meterse con Dallas. Dallas le contesta a un tuit de Celote que no importa el contexto. Estás gastando como un payaso el poco dinero que ganaste después de años haciendo el parguela y ahora intenta regresar a tu época de famosito del LoL de 2012. Después de autohumillarte y dejar tu equipo, ahora te las das de macho men. Estás en el olvido, bro, retírate. Carlos Rodríguez Celote. Este tuit es tan bueno. Hola, bro. No sé quién cojones eres. Solo acabo de ver tu perfil que te has operado la nariz. ¿Has pensado en operarte el resto de la cara? Un saludo, cara mierda. Es que es muy bueno este tweet. Ya lo había visto, lo he visto mil veces. Es una locura este tweet. Es que es simplemente. Ocelote normalmente tuitea, en esa época por lo menos, muy correcto, cosas muy bonitas y tal. Muy bonitas para lo que él cree y tal, ¿no? Y de repente contesta en castellano, que siempre tuitea en inglés, sin ningún tipo de punto de puntuación de nada. Le llama feo y luego le pone cara mierda. Es que es cine. Fun fact, se terminó operando toda la cara. No tengo ni idea de dar las reviews de tiempo. Yo hubo una época que veía algún vídeo suyo porque me había recomendado. Luego, creo que fue, no sé, hubo unas elecciones en España en 2015, puede ser, que el gilipollas se puso a hacer 50 vídeos de todos los partidos políticos, criticándolos a todos. Me parecían recomendados y dije yo, bro, no me interesa. Y le bloqueé en YouTube para que no me salga más. O sea, algún vídeo interesante, antes de que fuera solo salseo, me vi. Pero luego se volvió cada vez más gilipollas y dije yo, a ver, nunca me caíste bien, pues te bloqueo, tío. Yo qué sé. Un saludo, cara mierda, que diría Ocelote. Me estoy haciendo mucho pis. Así que vamos a ir terminando el podcast, que ya lo vamos a terminar ahora. De hecho, ¿me queda algún tema que comentar? Sí, nos queda un tema que comentar y ya cerramos. No os vayáis, porque cuanta más gente seamos, más potencia tendrá la raid y más me daré a conocer. Vos, si solo te importa la fama. No, me importa el oro, la fama, el poder.
Todo eso lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, Gold Roger. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo. Ya está, vale. Perfecto, porque tengo sed. Vale, ahora voy a llenarte la boquita. Uy, qué locura, tío. Qué puta locura, estoy enfermo. Vale, Ship Esports nos pone este asqueroso. ¿Vas a regalar una entrada para Bad Bunny? Que no, Tony. Tony, no soy tan rico. No puedo regalar una entrada para Bad Bunny. Pero, 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 en un futuro sortearemos una camiseta. Ya he sorteado una. La ganó el chaval, la pidió de Tijuana, ya le llegó a casa. En un futuro sortearemos otra camiseta. Sortea la casa. ¿Qué casa? No tengo casa. Vivo con mis padres. ¿Qué casa? Sorteo una cita conmigo, paga todo quien venga. ¿Te imaginas? Ay, me hago pis. Venga, vamos a terminar esto, anda, que me hago mucho pis. Ship Sports ha hecho un sorteo a mis padres. Ahí nos estamos entendiendo. Ahí nos estamos entendiendo. Ahí nos estamos entendiendo. Bueno, hablamos del Team of the Week. Luego hacemos la outro y se acaba el directo. En la outro voy a contar algo divertido. Top Naknak. Vale, el Team of the Week de Chip Esports dicen que el top es Naknako. Naknako, el cabrón que no ha ganado las dos partidas. No pones a Kana, no pones a Lot que ha jugado un 2-0 perfecto contra Giants, XD. Jungla Isma, me parece bien, ya se mete un 2-0 contra Eretis, no está mal. Otros jungles que pueden competir quizás sean Jake, pero tampoco me parece que sea muy solvente. Skewmon no puede serlo y obviamente Linkas tampoco. Y obviamente lo vas a poner al DSK. Mid, Vladi, no hay nada que decir de Vladi. Vladi es de los mejores. AD Carry y MVP de la jornada, Caliste. La verdad es que Caliste ha tenido muy buena jornada, ha tenido muchos destellos, así que no me puedo quejar del top 5 de Caliste. Y el support Jung. Es como aquella vez que yo puse a Stent y dije, vale, el support de la semana es Stent porque nunca más voy a poder poner Stent en el mejor support de la semana. Pues supongo que lo mismo con Jung. Sí, ha jugado bien, pero Targamas ha estado muy monster esta semana. Y mira que me gusta Targamas, pero esta semana de Targamas ha sido loca. Entonces mi top 5 sería Canaísma, Vladi, Caliste, Targamas. Casi todo Carmine Corp, pero joder, se hacen un 2-0, juegan muy bien. Incluso puedes poner a Lot en vez de a Kana. De hecho, sí, Lot Isma Vladi, Caliste Targamas. Y bueno, me he comprado esto. Y diréis, ¿qué es? Es una lágrima artificial de ácido hialurónico que vale 10 euros. La que yo suelo comprar al lado de mi casa. Es que tío, os vais a reír de mí. La que yo suelo comprar al lado de mi casa vale 8,90 o 7,90. O sea, me cuesta mínimo un euro menos. Y no sé si incluso dos. Para las nenas. No, es para los ojos, para hidratar y tal. Normalmente me cuesta eso, 8 o 9 euros. Este me ha costado 10 euros. ¿Por qué me autohumillo? Pero es que quiero contarlo porque me parece muy gracioso. Ya hablamos de que yo ayer tuve una cita. Me da vergüenza, una cita. Es que si me escuchan mis padres me da vergüenza decirlo. O sea, me cago en Dios y me puedo cagar en alto, pero no puedo decir eso en bajito. Lo escuchaste lo que tuve, ¿no? Y hoy quedamos en que me podía conseguir un descuento en este producto. No voy a decir porque, porque trabaja ahí, tío. Porque trabaja ahí, tampoco hay que ser muy loco. Entonces, pues eso. Y dije yo, genial, me paso mañana que tengo que pasar por ahí justo. Tenía que pasar de verdad. No he forzado la situación. La habría forzado si fuese necesario. La habría forzado si fuese necesario. Pero en este caso era verdad que tenía que pasar por ahí. Entonces me pasé por ahí. Y pasé. Y claro, no trabaja sola en esa tienda. Y yo me fijé y dije, genial, no hay nadie. No había ni clientes ni trabajadores. Por lo cual, yo entro. No estoy forzando el clip, lo estoy contando. No voy a sacar clips. Yo no saco clips. De hecho, esto no quiero clipearlo por encima, ¿sabes? Yo entro, me acerco y de repente sale alguien. Pero no era quien yo esperaba. ¿Cómo procedes en esa situación? No, no, yo estaba por tal. No voy a decir eso, no voy a hacer eso, porque no sé qué relación tiene con su compañero de trabajo, si estoy haciendo algo que no debo, si le puedo meter un problema, a mí me da vergüenza, no sé cómo gestionarlo. Entonces le dije, no, sí, yo necesitaba esto, si me puedes aconsejar, esperando a que saliese y me dijese, hola, y ya me atendiese ella. No pasó, no pasó. Muy maja la vendedora, no voy a decir nada, me explicó cómo, o sea, ya tenía más, pero bueno, me explicó para que funcionasen mejor. Pagué 10 euros por algo que no quería, porque me interesaba ir a pillarlo con él.
El main team era ver a la chavala. Y la segunda parte era comprar las lágrimas artificiales más baratas. Porque yo las compro por 8 o 9 euros, pues joder, si me la deja por 7, bien. Si no, no. Que no voy a hacer un clip, cabezón, che pudo hater de los cojones. Y al final, pues nada. Ni la vi, ni conseguí el descuento. Simplemente es para que veáis lo pringado que soy y que todos nos podemos equivocar. Ya está, simplemente quería cotillarlo, tío, porque me parece gracioso. No, no es un clip, no es nada. No me vengas con tonterías. Pero tenía que contarlo porque, tío, soy tonto. Dicho esto, recordad que me voy a seguir. No os vayáis los de Twitch, Los de YouTube, me despido de vosotros. Se acaba el podcast aquí. Pero escuchad, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Twitch, en TikTok, en YouTube. Por la calle no, pero pedirme una foto si queréis, sí. Y nada más, nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Y sabéis que es directo. Hay TikToks todos los días, hay directo. Ya sabéis cómo va todo, tío. Id a verme en las redes que están por ahí, coño, en la descripción. Vamos, que llegas a una farmacéutica para que te venda drogas con menos precio. No es el point, pero es una buena forma de verlo.